Hola Futurers, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, welcome everybody aquí a la Futura Channel. Estamos en la Futura Channel, nuestro canal transmedia de comunicación para la transformación social. ¿Y por qué la Futura Channel? Porque estamos en un momento de muchísimo ruido mediático, donde las fake news, donde la extrema derecha están utilizando todas las herramientas que pueden para, de alguna forma, diluir la conversación. Así que nosotros queremos crear señal en medio del ruido. Así que estamos aquí precisamente para establecer esa señal. Y respondiendo a esa premisa de Indimedia, no odies los medios, sé el medio. Así que aquí estamos y hoy, evidentemente, bueno, yo soy Jessica González, no lo he dicho, ya esto es como si estuviera en mi casa. Yo soy Jessica González y hoy tenemos un nuevo streamer, Pablo Ramos, bienvenido. Me hace un montón de ilusión que esté aquí, además porque, sí. Bueno, aquí hay feeling, candela. Somos y amigues. Sí, que somos amigues, esto es así. Y nuestro programa que hoy de actualidad, recordando que lo hacemos hoy en castellano y los miércoles al fem en català de 12 a 14. Y hoy además tenemos un invitado súper especial. Bueno, es que aquí, yo siempre digo invitado súper especial, pero es que aquí todos los invitados son súper especiales. A la 1 tenemos la entrevista con Jason García, de quien hablaremos más adelante. Sí, pero también recordar que el miércoles a las 12 tenemos la Futura News en catalán amb la Júlia Solant y a las 7 el miércoles también la Hora Petarda con H y con Miriam, que traen invitadas a Samantha Hudson. Hello. Que es como un poco nuestra heroína nacional. Entonces, y ya está, esa es la programación semanal. Saludamos a la gente que nos sigue en el chat, así, y les animamos a participar también. Y sobre todo también, si tienen dudas sobre lo que es la Futura Channel, quieren más información, ampliar más información en profundidad de los temas que vamos tocando por aquí, métanse en lafuturachannel.net y síganos en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Cord, en YouTube, en Spotify, en Telegram, en TikTok, en Twitch, en todo. Cuando se vaya a Facebook en 20, cuando vuelva. Exacto, en Latin Chat. Algún día te explicaré lo que es el Latin Chat. Pero bueno, venga, vamos allá, comenzamos. Venga, empezamos con... El Ayuntamiento de Barcelona ha creado un software alternativo para las escuelas, en este caso de Barcelona, que sean una alternativa a lo que viene a ser Microsoft y Google, que traspasan todo lo que son los límites de la información y todos los límites de la privacidad, recogiendo datos muchas veces no consentidos, sin permisos o con permisos viciados, incluso de personas menores que tienen redes sociales. Creo que esto es esencial y es un paso hacia la transparencia y también a la democratización de las redes sociales más allá, ¿no? Hace falta recordar que hace apenas 2 semanas el creador de Meta, que es el creador de WhatsApp, Instagram y todas estas redes, dijo que si no se le daba acceso a la información privada de sus usuarios, seguramente dejarían de prestar servicios en la Unión Europea, exponiendo claramente que esta gente lo único que quiere es hacer negocio con nuestra información, con nuestra privacidad y sobre todo hacer dinero. Por lo tanto, creo que es esencial que haya ayuntamientos a nivel municipal que empiecen a poner fin a esa era de que los datos sean un negocio y que empiecen a garantizar transparencia y democracia en las redes sociales. Súper necesaria esta medida. Estamos en un momento donde juegan con nuestros datos de una manera súper descarada. Sí, no, y además en una situación de pandemia que podamos generar una plataforma para que las escuelas públicas puedan conectarse y hacer clase online siempre que sea necesario y que sea con software libre es muy importante, porque que la educación dependa de Google, pues es algo que es preocupante, ¿no? Y bueno, luego lo que decían también en la nota, ¿no? Que lo que hacen con toda esta información a nivel de vendernos mil movidas, a nivel de utilizarla para cuestiones que hay oscurantismo en esto, no se sabe, ¿no? Y esto nos recuerda todo el tema de la soberanía tecnológica frente a grandes empresas tecnológicas que lo que están haciendo es jugar con nuestros datos, con nuestra información y, hombre, proteger especialmente a las criaturas y los entornos educativos tendría que ser una prioridad. Así que bueno, nos alegramos mucho por Barcelona, porque las familias de Barcelona puedan tener esta tranquilidad
de que los datos de las criaturas no están siendo utilizados con estos fines, cosa que sí nos pasan con Instagram, con Facebook y con todo, ¿no? Que de hecho se dice que Facebook está a punto de irse, ¿no? Bueno, eso salió la noticia la semana pasada, si no me acuerdo, que Mark Zuckerberg, bueno, pues amenazó en un chantaje explícito a la Unión Europea, a estados que son soberanos en sí mismos y que pueden elegir las leyes que soberanamente decidan, chantajeó descaradamente a la Unión Europea con una amenaza de irse si no le permitían, bueno, pues seguir negociando con nuestros datos y con nuestra privacidad, ¿no? Que es como... Había reacciones en la red un poco de, bueno, pues cierra al salir, ¿no? Si te quieres ir, si quieres seguir negociando con nuestros datos de manera totalmente oscura, pues bueno, aquí no va a poder ser, ¿no? Aunque como amenaza yo creo que era poco creíble porque Facebook no va a renunciar a un mercado de 5.000 millones de personas con todos los datos que eso implica. Y ya está, ¿no? Pero que es grave que las empresas puedan situarse en esa posición de decir, bueno, pues voy a chantajear de tú a los estados. Y a mí eso siempre me ha parecido preocupante. Sí, todo esto que dice también Facebook, que es también que ha perdido usuarios, o sea, ya está súper obsoleto, ¿no? En este sentido, y de eso no se habla, o sea, habla del tema de los datos y tal, pero no habla de que también el uso de redes como TikTok. Es que estas cosas de cómo baila la gente ahora, yo no me aclaro todavía, de cómo esa red le ha quitado a muchos usuarios también a Facebook, así que se están cambiando los comportamientos, la gente está definitivamente tomando decisiones que vayan un poco a proteger esos datos y insistimos sobre el tema de esa soberanía tecnológica que necesitamos y hacia la cual hay que caminar definitivamente. Espera, me ahogo y vamos a la segunda noticia. Vamos a la siguiente. Ayer fueron las elecciones de Castilla y León y creo que hay cosas que destacar de forma muy férrea, así como hacer autocrítica. En primer lugar, tener en cuenta que el Partido Popular convocó elecciones no sé con qué fin ni con qué estrategia, más allá de que han perdido votos, todos hemos perdido, la democracia ha perdido, mientras Vox sigue en auge, mientras Vox ha sido el gran victorioso, poniéndose con casi 13 diputados en esas elecciones. Hace falta recordar que hay un problema a nivel democrático en el momento en que la democracia se está perdiendo mientras la extrema derecha está en auge, y aquí es cuando tenemos que replantearnos por qué está sucediendo esto y por qué en parte el progresismo, la izquierda, no está llegando a la gente. Hacer autocrítica, una reconstrucción y dejar de llamar a la gente tonta, a la gente que está votando tonta, y empezar a entender que hay problemas que no llegamos o que no nos sabemos exponer es el primer paso. Que la extrema derecha está en auge debería ser suficiente para unirnos de forma unánime todos los partidos democráticos y empezar a hacer un cordón sanitario, porque no se puede negociar, ni hacer gobiernos, ni pactar con personas que violan los derechos humanos. Ahora más que nunca, unidad. Yo creo que esta es la noticia preocupante de hoy, como sí. la mala noticia del auge de la extrema derecha ayer en las elecciones de Castilla-La Mancha. Creo que al PP no le ha salido bien la jugada porque al final ha perdido votos, y es lo que decía Carla, que no, independientemente de eso, o de que el PSOE haya bajado, o que Unidas Podemos se haya quedado en 1 cuando se esperaban 4, la mala noticia al final es que la extrema derecha sube y que se postula como opción de gobierno, es decir, que van a entrar en el gobierno y van a exigirlo claramente, ya lo dijeron ayer, ¿no? Sí, es súper preocupante, además, como estos aires de grandeza con los que las intervenciones de Abascal y de García Gallardo ayer, realmente preocupante. Y además nos hacen nos ponen en alerta o en preaviso también de todo esto que está pasando en eso que se llama la España vaciada, ¿no? Y estas elecciones nos dicen también que en la medida en que no hagamos un frente popular, ¿no? Al mejor estilo como se hizo en su momento en el 36, un frente popular que no pasa solamente a nivel de partidos políticos, sino que pasa a nivel de cómo la ciudadanía se organiza y hace un frente hacia estos discursos de odio y hasta esta manera de hacer políticas y culpabilizar totalmente llena de demagogia, de populismo barato. Y que estos mensajes van calando. Así que o vamos reforzando, ¿no? Nuestros espacios de comunicación, nuestros espacios de relación, nuestros espacios de no solamente contrarrelatos, sino de poner los relatos que queremos que se escuchen en las calles y que después se traduzcan en las urnas. Tenemos que irnos organizando ya. En todo caso, y volviendo a las elecciones de Castilla y León, sí que preocupa esta machirulada, ¿no? También cuando hablaba Abascal de que qué cara de presidente se le presenta a García Gallardo. ¿Y quién es García Gallardo?
Sí, O sea, es un personaje bastante preocupante, bastante lamentable también, ¿no? Pero tiene unos tweets por ahí sí, interesantes. interesantes. De bastante gallardía o de Sí, gallito. exacto. Ojalá hubieses aprovechado mejor las oportunidades académicas que te dieron tus padres en lugar de dedicarte a colocar las sillas en los mítines del PP. Esto se lo dice a Pablo Casado, ¿no? Esto como muy Teo, bonito. sé que no eres de derecho, pero eres representante de un partido político. Lo de a ingresos cero, impuestos cero, ya está vigente. Procura no hacer el ridículo tan a menudo, por favor. Ahorrad el calificativo de populista. Cuando el PP es populista como el que más. Bueno. Jaloncillo, para mí no es lo mismo un matrimonio que un mal llamado matrimonio homosexual. Es mi opinión. Claro, es tu opinión. That's just like your opinion, ¿sabes? Sí, una opinión. Eso no es eso no es una opinión, eso es fascismo. Sí. Y seguimos aquí aprovechando también el pie que nos da García Gallardo haciendo de gallito, que el fascismo no son opiniones, ¿no? Esto no es una opinión. De repente, hablar del matrimonio entre personas del mismo sexo como una cuestión que no es normal, ¿no? O referirse a maricones, ¿no? Como hay en otros tweets que veremos ahora. Respeto de maricones, no sé qué. Sí, no. O sea, esto no son opiniones, bebé. Esto no son opiniones. Esto es ser facha. Sí. Y ya está. Claro, yo creo que, o sea, como todo juicio que va en contra de la existencia de alguna otra persona no es una opinión, es un ataque claramente y como no debe tener cabida, por mucho que lo justifiques, en la preocupación social que te genera un tema concreto, no sé qué, ¿no? Es como disfrazar el racismo o la homofobia o el machismo de, no, es que me preocupan ciertos temas, es como, bueno, no te preocupan, eres racista o eres homófobo o eres machista, ¿no? Yo creo que de ayer, bueno, también de las elecciones, me preocupa el hecho de que sobre todo el PSOE, por cosas que leí ayer y tal, siga como intentando ganar elecciones o movilizar el electorado a través del miedo a la ultraderecha, ¿no? El miedo de ojo que pueden llegar. Es como, bueno, no pueden llegar, ya han llegado y no nos podemos quedar ahí. Yo creo que esa excusa tiene muy poco recorrido ya. Es la que utilizaron en 2019 para ganar las elecciones y creo que el combustible de intentar movilizar a la gente por el miedo a la ultraderecha ya se ha acabado, se ha agotado y creo que teniendo el gobierno central lo que se tiene que hacer es impulsar políticas progresistas realmente transformadoras para que la gente no esté decepcionada y la gente se pueda movilizar y al final ese puedan ser argumentos de convencimiento a las clases populares, ¿no? Es decir, vótame porque vamos a seguir haciendo estas políticas potentes, ¿no? Pues eso, como subir el salario mínimo, como ha hecho Yolanda, o la reforma laboral, que blinda los contratos indefinidos, como este tipo de políticas al final son los que te van a movilizar el electorado, no estar siempre con la monserga de va a venir la ultraderecha, ¿no? Es que la ultraderecha ya está aquí y la gente ya está un poco cansada de esa excusa. Como... Sí, bueno, la cuestión es eso, precisamente es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Haciendo políticas concretas y definitivamente organizándonos de diferentes espacios. Otras cosas que pasaron también en el marco de las elecciones, vemos como Ciudadanos poco a poco va desapareciendo, ha quedado con un diputado. La aparición de Soria Ya, siguiendo la estela de Teruel existe, ¿no? Y esto también son movimientos que hay y de los que se ha hablado menos, pero que también están pasando, ¿no? En todo caso, nos quedamos con esta reflexión, políticas concretas, organizarnos, Frente Popular a todos los niveles, que se vienen unos meses y un par de años con algunas elecciones a la vista, así que hay que fortalecernos desde todas las partes. Vamos con nuestra tercera noticia, entre vídeo. Ayer se celebraron los premios Goya y en primer lugar dar las felicitaciones a todas las personas nominadas así como las ganadoras y asimismo dar las felicitaciones, las gracias y la enhorabuena a todas esas personas que subieron a recoger premios e hicieron discursos feministas de sororidad y también discursos de clase. Hace falta recordar que a pesar de que haya estos discursos que no nos dejan indiferente y que marcan un antes y un después en la historia del cine y sobre todo un antes y un después en la invisibilización de la mujer, hace falta recordar que por ejemplo de las 43 películas que estaban nominadas para ganar un premio, solamente 9 de ellas estaban dirigidas a las mujeres. Asimismo, también hubo discursos que exponían que simplemente gracias a las becas habían podido llegar a estudiar lo que ellas querían, demostrando que un sistema de becas, un sistema público y un Estado que garantice el estado del bienestar es esencial para que la gente joven pueda desarrollar sus capacidades y su vocación. Así pues, hubo discursos muy feministas de sororidad y de solidaridad también con las mujeres de Afganistán, por ejemplo, pero aún tenemos mucho trabajo.
Bueno, esta noticia nos da pie para hablar de muchísimas cosas y también el análisis que hacía Carla, ¿no? En términos de género, en términos de clase, etcétera. Nos lleva a una reflexión que parece obvia y que desde las instituciones a veces se dice mucho, pero se garantiza poco, y es que la cultura es un derecho. La cultura, así como el derecho a tener un sistema de salud, el derecho a tener un sistema de educación público fuerte y robusto, la cultura también es un derecho. De hecho, la salud de la democracia tiene que ver también con el acceso a la cultura en la medida en que nos da herramientas como ciudadanas, como personas de la población general a desarrollar nuestro sentido crítico, a desarrollar nuestras capacidades y luego ser agentes de cambio y de transformación en nuestras sociedades. Entonces, la cultura, repito, es un derecho que se tiene que garantizar. Entonces, ¿cómo se va a garantizar ese derecho si en la garantía y que se habla del derecho a la cultura como un principio aspirador, pero luego no se concreta en políticas concretas? ¿Y cómo se va a garantizar ese derecho si de alguna forma no se piensa en términos de clase, no se piensa en términos de cómo el género, la orientación sexual, la racialización juegan, el bagaje socioeconómico, por supuesto, juegan un rol fundamental a la hora de acceder a la cultura, ¿no? Obviamente la cultura no es una cosa solamente que se consume y a la cual se accede, pero si por ejemplo tú estás en tu cole y no tienes la opción de hacer nada más aparte de fútbol o lo que sea, sino que ya de alguna forma o ni siquiera tienes derecho a acceso a los deportes, pues eso obviamente condiciona el día de mañana tú que vas a querer estudiar, ¿no? Entonces, desde este espacio y entendiendo también la potencia que tiene la cultura en todas sus formas, reivindicamos esto, que la cultura es un derecho, que los Goya ayer nos recordaron con estos datos que hay de cuántas directoras hay o no hay, cuántas actrices hay o no hay, o con qué facilidades han tenido que estudiar. Sí, claro, aquí metemos el tema de la racialización, aquí es apague y vámonos, ¿sabes? Porque no hay estos porcentajes también son supremamente bajos. Así que nada, a garantizar el derecho a reconocer otras formas de hacer cultura también. Y que acaba de ser un monólogo espectacular, pero es que es cierto, ¿no? O sea, de repente vemos los Goya como una cosa inalcanzable, pero es como, oye. Bueno, y yo creo que Carla también apunta al hecho importante de la representación, que yo creo que es algo que algún infante terrible de la izquierda, al que, bueno, me da un poco de pereza nombrar, pero que siempre hay gente que menosprecia, ¿no? Como la representación no es importante, o ya están 4 pijiprogres poniendo cuotas en nuestras historias o no sé qué, ¿no? O cosas que dice muchas veces, ¿no? Desde la derecha también se dice bueno, es que estáis metiendo personajes LGTBI en todas las series de Netflix con calzador. Bueno, es que la gente, o sea, los maricas estamos aquí, existimos y también formamos parte de la vida y de las historias que pasan en ella, igual que la peña racializada, igual que la gente inmigrante, igual que muchas otras personas que siempre hemos estado en los márgenes y siempre hemos tenido que quedarnos con ser un personaje anecdótico de una trama secundaria, ¿no? Y es como, bueno, también queremos protagonizar nuestras propias historias y salir en ellas, y la representación es importante para verte formar parte de la cultura de un país, ¿no? Y que no solo se expliquen las mismas historias de hombres blancos muy guapos, muy heteros, muy ricos, ¿no? Y creo que eso es importante y es algo que Carla pone en el centro, ¿no? Con lo que explicaba. Totalmente, o sea, la representación, la autorrepresentación, ¿no? Y de la vida en general. Me acabas de emocionar ahora hablando de los márgenes aquí, que somos de los márgenes. Y también el tema de los Goya y justo lo que tú dices ahora, Pabli, me hace acordar de ese carácter también político de la cultura. Y cuando hablamos de político no tiene que ver con ningún partido político, tiene que ver con que la cultura expresa también parte de los valores de la sociedad, parte de la realidad de la sociedad, y una cultura que se politiza, ¿no? Que de alguna forma representa a la sociedad tal como es, ¿no? Que habla de realidades que están normalmente en los márgenes de un cine que pone, o de unas historias, o de una producción audiovisual nacional que pone en el centro cuestiones que normalmente han estado invisibilizadas. Es politizar también la cultura, como de hecho lo hizo también anoche la Sara Karimi, pidiendo ayuda, ¿no? Para defender
derechos de las afganas, pidiendo el no reconocimiento de los talibanes y cómo los talibanes de alguna forma, muy específicamente, no permiten el acceso a la cultura a la población afgana, y creemos que eso es una cuestión, bueno, ha sido un hecho súper valiente, pero más allá de lo valiente es importante que se escuchen este tipo de reivindicaciones también que se hacen desde el mundo de la cultura. Así que nada, hay muchísimo por hacer. Obviamente apoyamos toda la producción que se hace a lo largo y ancho del Estado español, pero sí nos emplazamos, y hay que emplazarse desde todos los lugares, ¿no? Desde las calles, las instituciones, a hacer estas tareas que tenemos pendientes, ¿no? En términos de género, en términos de la brecha de personas racializadas, en términos del tipo de historias que se cuentan o que no. Así que nada, nuestra enhorabuena para los ganadores y ganadoras, más ganadores que ganadoras, sí, de los Goya, pero eso, a ponernos las pilas con todo el tema que tenemos pendiente. Pues estas son nuestras noticias. ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué te parece si pasamos a nuestra próxima sesión? Venga, perfecto. Bueno, esta segunda sección, y aquí le voy explicando también a Vale, que también lo sabe, pero para la gente que nos está viendo también de nuevo, esta segunda sección, lo primero hablábamos de la actualidad y ahora seguimos hablando de la actualidad, pero en esta sesión se llama Reaccionando, ¿no? Entonces tenemos vídeos en los cuales vamos a ver un poco la cara que se nos queda o la sensación que nos produce y que nos genera, así que les animamos a todas y a todes y a todos a verlo por el chat. Entramos con el primer vídeo. Ayer se celebraron los premios. Bueno, pues ha salido un meme hace apenas 2 días en el que salíamos Gemma MJ y mi persona como conejitas Playboy y tú caracterizado como Hefner, que és el creador de Playboy. Dit això, volia analitzar això que té una forta càrrega masclista, tot i que sembli que és una broma. Antes de empezar, volia aclarar una cosa. Se nos ha dicho en varios directos de estas personas que difundieron este contenido, diciéndole que no nos ofendiéramos tanto porque no somos tan importantes. No sé quién me hace más importante, si yo misma o ustedes que me han dedicado infinidades de vídeos. Dit això, anem a analitzar el meme. En el meme salen 2 conejitas Playboy, Gemma MJ y yo, y el jefe, tú Pablo, que eres el señor Hefner. Comentar que han salido casos de agresiones y abusos sexuales esta semana precisamente por parte de Hefner, que es el creador de Playboy, que en este caso lo han caracterizado con tu cara. Me parece repugnante hacer broma en un caso donde hay víctimas, mujeres, en este caso de abusos sexuales. En segundo lugar, esto es sexualización, ni más ni menos. Las mujeres podemos llegar por nuestros propios medios a cualquier lugar de trabajo. Me horroriza la concepción tan denigrante que tenéis de las mujeres y de nuestras propias capacidades. Y tercero, antes de que alguien se me adelante, no es humor. El contexto y la intencionalidad con el que se hace el humor es clave y aquí está clarísimo que la intencionalidad es la de denigrarnos. No es una interpretación sesgada, es que se ve claramente. Y para los que me habéis dicho que el problema es mío por ofenderme, no sabía que ahora los culpables del bullying eran las víctimas y no los agresores. A gusto se ha quedado Carla Galeote no con extraña. ese repaso que le ha hecho a estas personas que se dedican bueno, a hacer este tipo de afirmaciones. Es que la cuestión, o sea, de que alguien coja, o sea, tenga el suficiente odio, ¿no? Dentro de... y tiempo, también te digo. Y te iba a decir... como para coger la cara del tal, ponerlo con la cara del cual y hacer toda esta narrativa, o sea, es asqueroso, es rococó, es como, bueno, absolutamente inútil, denigrante y dice mucho, y aquí yo lo reivindico cada tanto, la importancia de acceder a recursos de salud mental a la población en general. La salud mental no puede ser un privilegio, y lo digo ahora con toda la seriedad del mundo. Las personas que hacen esto tienen que tener problemas de salud mental en el sentido de que no saben cómo vincular sus emociones, sus frustraciones, su odio, etcétera, ¿no? Entonces, importancia otra vez de visibilizar cómo la salud mental tiene que estar incluida desde el sistema público con la ratio suficiente para que eso se dé, porque no puede ser que la gente esté ventilando odio de manera impune con estas machistadas que son de otro siglo, ¿no? Sí, sorprende como ese nivel de virulencia. Yo creo que también hay un tema de
de qué cosas se permiten o no en las redes, ¿no? Y la responsabilidad de las propias redes, es decir, cómo Twitter, en nombre de una supuesta como neutralidad o de no intervenir, o incluso de libertad de expresión, como refugiándose en eso, quiere decir, permite este acoso y raras veces hace nada, ¿no? Yo creo que eso también es preocupante. A mí me gusta de Carla cómo lo afronta, porque sigue como mucho la estrategia esta de la cuenta No le des casito, que os invito a que la sigáis porque es muy interesante. Ya la compartimos la semana pasada. ¿Ah, sí? Sí, Pues entonces ya no lo repito más, ¿no? Pero que me gusta mucho como responde pero no difunde, y entonces eso está guay porque al final a esta gente no la vas a convencer ni la vas a hacer cambiar de opinión, pero entonces está bien no darles difusión, pero sí que hay que responder a esto y decir que claramente no es tolerable este nivel de acoso, que es con lo que dice Carla, ¿no? Es directamente bullying y es preocupante también por el efecto en la salud mental que pueda tener la persona que recibe todo esto, ¿no? Que también lo vimos con Chanel hace un par de semanas, creo ya, ¿no? Pero que ya lo decía, dice, bueno, me he borrado las redes porque no quería aguantarlo más y yo, mira, pues no me ha afectado tanto o estoy bien, pero le pilla a otra persona, igual no sale, ¿no? Entonces, creo que es realmente preocupante como la tolerancia de las redes hacia esto y después, eso, que este machismo recalcitrante que sigue existiendo y que está ahí enganchado como una losa y creo que, que poco a poco hay que ir haciendo pedagogía y no hay que dejar nunca de hacer contradiscurso o discurso, como tú decías antes. Aquí en el chat tenemos un comentario que me gustaría contestar. Dice, ya estamos relacionando a la gente con mala fe con personas con salud mental. La cuestión es, por una parte, tener problemas de salud mental nos puede pasar absolutamente a todas las personas del mundo. O sea, no es una criminalización de la gente que tenga salud mental, sino es precisamente visibilizar la importancia de que se tenga acceso a vincular, a vehicular y a de alguna forma afrontar todas las frustraciones, todas las emociones negativas que puedas tener, y eso también es salud mental. O sea, digamos que los casos más extremos de salud mental o personas que puedan tener patologías no son las únicas personas que sufren de temas de salud mental. Todos y todas, o muchas de las personas podemos haber sufrido temas en este sentido, y obviamente una persona que tenga tanto odio en su corazón, que no sea capaz de vincularlo, sino a través de herir, a través de denigrar, a través de ofender y a través de hacer publicaciones, comentarios o opiniones como esta, definitivamente tiene un problema de salud mental, sin que eso sea algo absolutamente malo. Esto es algo que nos puede pasar a todos y a todas. Hay más comentarios en el chat. Sí, hay un comentario que a mí me ha gustado también, ¿no? Que dice que censuran tetas y pezones, pero permiten el odio y la violencia sin filtros. Y creo que, no se podía decir más claro, ¿no? Eso, como la libertad de disfrutar el cuerpo de las mujeres, sobre todo, no entra, no se permite, no hay una dimensión posible para eso, ¿no? En cambio, pues todo este odio tiene como carretera y, como la alfombra roja puesta, y yo me imagino como a la gente responsable de esto de Twitter pensando, pues Carla ya se apañará, ¿no? Es como, ya, pues no pasa nada. Y es como, sí que pasa. Y pues sí. No, Titi. No, que a veces me imagino eso, como en las personas que están a cargo de hacer este tipo de regulaciones, o que ven las denuncias que se hacen a perfiles concretos o de comentarios concretos, etcétera. ¿Cuál es el filtro, no? O sea, como de repente un pezón es automáticamente censurado, y quien dice un pezón dice incluso... hemos hablado varias veces como personas que se autodenominan, como personas que nos autodenominamos de una manera determinada, cogemos algo que normalmente es un insulto y nos lo reapropiamos para politizar nuestras identidades, ¿no? Como si yo misma me puedo decir, oye, yo soy sudaca, ¿no? Y yo como persona sudamericana lo politizo, ¿no? Algo que se dice para denigrarme, lo volteo. Pues si yo pongo esto en Twitter o en según qué red, el algoritmo detecta que es una cuestión de ofensa y de discurso de odio, y no se toma el tiempo de analizar, ¿no? Quién es esta persona, de dónde viene, En cambio, si hay un pezón o si hay un comentario denunciado
por cientos de personas, un comentario no, muchísimos comentarios en este caso, ¿no? Claramente machistas, denigrantes, etcétera, como tú decías, Pablo, pues ya la gente se apaña o se autorregula y de alguna forma no hay impunidad totalmente en estos casos y es realmente triste. Sí, y además yo creo que al final siempre responde un poco a lo mismo, y es que para todo este tipo de engendros que ocupan espacio en la red, al final, bueno, entienden como que ellos son el máximo exponente y representación de la sociedad, del conjunto de la sociedad, y el resto de personas, el resto de colectivos, el resto de gente que no somos ellos, somos totalmente utilitarios, ¿no? Es decir, pues el caso de Carla, ¿no? Pues las tipas solo están están al servicio de hombres y estar permanentes sexualizadas y no sirven para otra cosa, ¿no? Y claro, de repente pues tienes a Carla, tienes a un montón de tías súper potentes haciendo otras cosas y es como la reacción esta de decir, no, pero es que a vosotras solo os queremos para esto, claro, ¿no? Es como esta visión hiperutilitaria de la gente que conformamos los márgenes. Bueno, y que las mujeres no son los márgenes, son la mitad de la sociedad, ¿no? También. Claro. Pero con esa visión como súper utilitaria de decir, bueno, pues eso, ¿no? La peña racializada estáis bien para exotizar y para que veamos, bailemos no sé qué y comamos no sé cuántos, y las maricas para que hagáis un poco de espectáculo en no sé dónde, pero ya está, como no salgáis de ahí, porque entonces, pues eso, ¿no? Pues con buenas rodilleras lejos se llega y mierdas de estas. En todo caso, como tú decías, es para utilizar, pero también como para conservar cierto orden social, ¿no? Se sabe muy bien al mejor estilo del cuento de la criada, cómo de alguna forma las mujeres estamos destinadas a ciertas cosas, ¿no? O las personas no binarias o de orientaciones sexuales no heteronormativas están destinadas a otra, ¿no? Y tienen sus espacios de poder. Y claro, y como ven que Carla es una mujer súper potente con una capacidad comunicativa que está llegando a mucha gente y que es dueña también de sus opiniones, pues venga, vamos a quitarle un poco ese poder y recordarle que igual no le toca esto. Así que desde aquí, desde la Futura Channel, todo nuestro apoyo a nuestra compañera Carla. Muchísimas gracias, que siga haciendo lo que está haciendo y nada, que pa'lante, que esto ya ella está curada de espantos, pero que no está de más expresarle nuestro apoyo desde aquí, nuestro abrazo más sororo. Vamos con la siguiente noticia, a ver cómo reaccionamos. ¿Dónde hay que mirar? Perdón. ¿Dónde? Es el tweet de Carla. No, pero ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos hablado. Sí, no, pero no lo mostramos. Ah, no lo habían mostrado. Vale. Ok, no pasa nada. Cosas del directo y de ser novato. Exacto, decía que teníamos la piel muy fina, que no existe machistas, si ofendéis es vuestro problema, ¿no? Toda esta vaina de la generación de cristal. Y aquí hay algunos de los pantallazos directamente, que ahí donde decía también Pablo que utilizaba esta estrategia de no les des casito, que fue el proyecto que publicamos la semana pasada, que compartimos. Y nada, es que no me apetece leerlo, ¿no? Pero el solo hecho de que queden retratados con sus usuarios, que algunas serán personas reales y otras serán bots directamente, como pequeñas personalidades creadas por internet, pero el nivel de los comentarios es que no hace falta ni siquiera... Yo soy muy fan, sarcásticamente, de esto, ¿no? De si os ofendéis es vuestro problema. No, perdona, el problema es tuyo. ¿Cómo te lo cuentas? De persona despreciable, ¿no? Es como... O sea, tú me dedicas un insulto machista y el problema lo tengo yo, que veo el machismo en todas partes. No, es que tu insulto es machista. Vale, pues nada, ahora sí, vamos... Espérate, hay un último comentario del chat. Que, bueno, del Santi, que le había respondido, decía, se agradece, pero en mi opinión estos memes son una respuesta a una estrategia política de extrema derecha sin más. Puede ser. La Futura Channel es un espacio de diálogo y precisamente para eso estamos, para discutirlo. Y ahora sí, vamos con nuestra segunda noticia para reaccionar. Es un tuit. Vale. Es un tuit. Espérate, hoy estamos... vale, es un tuit de los ¿Lo estamos viendo nosotros? Vale, ahora lo ve todo el mundo, ¿no? A ver. El pijo de Casado gana 103.523 euros al mes y el pijo de Abascal 101.964 euros al mes. Ninguno ha trabajado en su vida, los dos han votado en contra de que te suban el mísero salario mínimo a 1.000 euros. Lo peor de todo no es esto, lo peor de todo es que seas clase trabajadora y encima les votes. Pues... Yo creo que aquí hay como dos cosas.
creo, ¿eh? O sea, una es como la primera, es como la primera mitad del tuit o hasta lo de los 1.000 euros, ¿no? Que es como, bueno, realmente es esto, como gente que cobra una pasta gansa increíble, porque 103.000 euros al mes, al año. Bueno, al mes también hay gente que los cobra, pero 103.000 euros al año. Bueno, es una cantidad de dinero increíble y luego eso, ¿no? Les parece como preocupante, volvemos a la preocupación, ¿no? Que te suban el salario mínimo a 1.000 euros porque se va a destruir empleo y va a ser poco menos que el apocalipsis, ¿no? Que es como un poco el posicionamiento de Albert Rivera la semana pasada, ¿no? Que es como que votaba en contra de, o sea, proponía que la indemnización por despido fuera a 20 días. Y él está pidiendo 500 días por año trabajados, es como está pidiendo casi 2 años por año trabajado. Es como, bueno, señor, váyase a su casa y ya está, ¿no? Exactamente. Y estos dos es igual, es como 1.000 euros, ¿sabes qué? 1.000 euros brutos al mes por trabajar 40 horas. Es que es poquísimo ya de base. Como... Y luego estas personas, ¿no? Los casados y los abascales de la vida son los que van haciendo alarde de que defienden a las clases populares, de que están al lado del pueblo, de que están al lado de los obreros y luego no quieren que se nos suba el salario mínimo. Entonces, ¿a qué estamos jugando, no? ¿Cuál es la estrategia? Entonces, precisamente cuando vemos cuestiones tan obvias como estas, que en este caso Robin Hood nos desgrana de manera muy concisa y precisa, es donde tenemos que escudriñar, ir un paso más allá y pensar, a ver, si estos dos hippies que ganan esto no quieren subir el salario a 1.000 euros al resto de la población, cuáles son los intereses que están defendiendo, ¿no? Quiénes son las personas que están detrás de realmente sus intereses políticos, a quién representan realmente y a quién defienden. Entonces, pues nada, hay que hacer este tipo de reflexiones, no solamente a la hora de votar, que también, sino en general cuando estamos viendo a qué votan y qué tipo de medidas defienden organizaciones de derecha y de extrema derecha. Bueno, para mí el PP y Vox son lo mismo hasta que no se demuestre lo contrario. Sí. Entonces, en este caso, pues nada, a pensar un poquito de realmente cuáles son sus intereses. A ver... Era el tuit de Mena, de Joan Mena. Vale. Sobre Julia Otero. Esto es, de Julio Otero. Nos lo tendríamos... Ay, espérate. No, vale. Ok. En un fragmento de una entrevista que hace a Julio Otero, le preguntan, ¿es usted de las estrellas radiofónicas más difíciles de estereotipar ideológicamente? Menos para la extrema derecha. Dice, soy mujer feminista y vengo de una clase obrera emigrante. Estudié con beca, acabé la carrera con beca, nunca seré una desclasada. Por bien que me haya ido en la vida, yo voto contra mis intereses, pero a favor de mis principios. Es decir, a mí no me interesa que me suban los impuestos, yo pago el 50% de lo que gano, pero creo que los hijos de clase obrera deben tener exactamente los mismos derechos que tiene mi hija. Y tan, sí, claro total, que sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Julio Otero aquí. No tenemos nada de amor, bueno, amor, simplemente amor que cuando sale ahí con Yolanda. Pero es totalmente cierto, ¿no? Yo recuerdo que cuando... Yo es que hablo de Colombia, o sea, hablo de Colombia siempre. Venga, está Entonces, bien. En las movilizaciones que se hicieron el año pasado, precisamente uno de los eslóganos y una de las ideas que se querían promover es que el privilegio no te nuble la empatía, ¿no? Que el hecho de que tú tengas... que hayas tenido de alguna forma el privilegio, porque aunque son derechos básicos, acceder a educación pública, tener ciertas comodidades, hacer 3 comidas al día, hay contextos culturales en los que no son derechos, sino que son considerados privilegios. Entonces, el hecho de que tú hayas tenido ese tipo de privilegios no nublas que vea que el 40% del país, de tu contexto, de la gente que tienes alrededor, incluso la gente con la que vas a la universidad, tú no sabes si a ti te la están pagando y hay gente que se está endeudando o con beca, etcétera, tal. Todas esas realidades se tienen que, de alguna forma, hay que empatizar con ellas, hay que conocerlas, no se puede vivir en una burbuja. Y en este caso Julio Otero es un ejemplo, ¿no? Es decir, el hecho de que te vaya bien en la vida porque puedes conseguir una beca, porque tienes un sistema público que te ofrece una beca, también en este caso, no puede de ninguna manera
nublar la empatía de clase, ¿no? Desclasarse y no defender los intereses y los principios también de las personas que no están en una situación privilegiada, que recordemos, no es porque se lo han currado menos, no es porque hayan trabajado menos, sino es porque definitivamente hay un sistema y hay una estructura que sigue desafortunadamente privilegiando a los más privilegiados y jodiendo a los más jodidos. Así que nada, nos encanta esta reflexión de Julia Otero que compartimos perfectamente y que nos genera como mucha, yo creo que eso, empatía. Sí. A mí me gusta que ella habla de impuestos, ¿no? O sea, que lo vincula a los impuestos, es decir, no es caridad, no es que Julia Otero le vaya a pagar la matrícula universitaria a 4 pobres de no sé qué barrio, sino que ella habla de impuestos, es decir, habla de justicia social, es decir, como yo tengo más de lo que necesito para vivir, pues pago impuestos para que el Estado garantice lo máximo posible la igualdad de oportunidades, ¿no? Y entonces, a mí eso es lo que me parece interesante de ella, que no está hablando de limosna, no está hablando de caridad, sino que está hablando de impuestos, está hablando de justicia social. Eso me parece como interesante, ¿no? Porque le podrían responder, bueno, pues págale la matrícula y tal. No, no va de eso. Pues yo creo que sí. Así que nada, muy a favor de Julia Otero. Total. ¿Seguimos reaccionando o qué? Venga. A ver, ¿qué nos ponen ahora? Y bueno, amigas y amigos, parece que la ultraderecha y sus secuaces ya tienen un... So everything is completely out of control. Not only do we have the DC jail, which is the DC gulag, but now we have Nancy Pelosi's gazpacho police. Gazpacho Police. Es que a Marjorie Taylor yo le quiero decir una cosa. Gazpacho Police soy yo y es mi madre, que somos expertos en gazpacho. Y entonces yo cuando mis amigas hacen gazpacho soy bastante Gazpacho Police. Estoy como citando un poco a H, que el otro día en Instagram comentaba esto y decía que ella era paella Police. Pues yo soy un poco Gazpacho Police, en plan, no se le pone pan al gazpacho, basta, ¿vale? Bueno, esta mujer, para que no la conozca, también es una joyita. Se llama Marjorie Taylor Greene y es una de extrema derecha congresista estadounidense que además ha hecho un montón de campañas de acoso directamente con otros congresistas, con Alexandra Ocasio-Cortez, que es mi prima. Bueno, no es mi prima, pero aquí le tenemos mucho cariño. En todo caso, obviamente que un desliz en la pronunciación de algo le puede pasar a todo el mundo y que no se trata de burlarse de los errores, pero es precisamente una mujer de la extrema derecha que hace un montón de ataques personales, ¿no? Como en este caso hace unos errores y es imposible, ¿no? Aquí desde la tierra de tantas cosas, entre ellas del gazpacho, yo soy una gazpacho lover, como patina. Así que nada, un poco de humor va bien de vez en cuando, ¿no? Ahora vamos con el siguiente vídeo. De lo que va a pasar en Madrid son falsos. Están circulando por redes sociales mensajes que alertan a los madrileños sobre posibles altercados con machetes. Mira este. Chavales, evitar entrar en Madrid Centro. Prohibido pisar Príncipe Pío. Va a ser una cacería. España va a ser Latinoamérica por un día. Estos mensajes se han publicado en redes después de que el fin de semana pasado hubo en Madrid 7 agresiones con arma blanca y según la policía, al menos 4 de estas agresiones estaban relacionadas con bandas latinas juveniles. Por ejemplo, las investigaciones continúan en torno al caso del joven paraguayo de 19 años al que la policía encontró sangrando al lado de su novia en un parque tras ser agredido con un machete. Y bueno, ahora, aunque es cierto que la Comunidad de Madrid sí ha anunciado la puesta en marcha de un plan de actuación contra las bandas juveniles, la policía ha dejado claro que estos mensajes que rulan por internet son falsos. Bueno, o sea, encima seguir metiendo miedo a la gente a través de este tipo de cadenas y de mensajes que se van mandando por redes sociales, es una de las estrategias más que no son nuevas para nada, de la extrema derecha para crear ese miedo, para crear esa alarma, ¿no? Ese nerviosismo dentro de la población y que la gente esté con miedo. Y obviamente cuando la gente está con miedo, pues de alguna forma se agarra a aquello que supuestamente le ofrece seguridad y hace parte de esta estrategia. Así que es realmente preocupante que se estén volviendo como a estas herramientas que hemos visto en muchos casos. Pero una cosa, lo de que España se va a volver Latinoamérica por un día, bueno, varias cosas. Por una parte, sería un ejercicio interesante, ¿no? Si España se volviera Latinoamérica por un día,
sería capaz de ver cómo la herencia colonial y el extractivismo que tenemos todavía aquí, bueno, todavía allí en América Latina, y que se sigue haciendo hoy, como veíamos en Repsol la semana pasada, pero con muchísimas multinacionales españolas que están extrayendo recursos. Sería interesante cómo se viviría esto desde aquí, se podría ver esta realidad. Pero también, por otra parte, sería interesante ver cómo las estructuras comunitarias, la resistencia, las luchas en las calles, en la dignidad de los pueblos luchando, también se tomarían las calles a lo largo y ancho de España. También sería interesante, pues no sé, ver arepas, tacos, enchiladas y un poquito de música y alegría por las calles, pero eso es mucho más anecdótico. En todo caso, nada, no hay que crear este tipo de alarma. Hay muchísimo que aprenderle a Latinoamérica, y aunque sí que es verdad que está habiendo un tema de bandas ahora mismo, supongo que se están haciendo las medidas, y que no son bandas latinas, ¿no? Que son bandas, en todo caso, de personas españolas, ¿no? Nacidas aquí, porque lo de la migración no es algo que se herede exactamente. Así que, bueno. Sí, bueno, yo creo que es el mismo mecanismo del que hablábamos antes, de no se habla de racismo explícitamente, o sea, no condenan desde un posicionamiento racista, sino que condenan desde un posicionamiento desde la preocupación, ¿no? En plan, desde el miedo, desde, ojo, cuidado, que no sé qué, que pasa esto, que esta noche es preocupante, tal, y es como, no, o sea, no sois gente preocupada, sois gente racista, y eso es así, ¿no? Y invisibilizan a las personas de manera individual y las visibilizan como grupo, atribuyéndole las características de una persona concreta a todo el colectivo, ¿no? Y bueno, son las estrategias de siempre. De hecho, todo el tema de las bandas organizadas, latinoamericanas, yo cuando era adolescente me acuerdo de que se hablaba de que en Nou Barris no podías caminar porque te hacían la sonrisa del payaso y no sé qué. Es como, bueno, cosas de estas. ¿Qué es eso, no? Es como generar mitos y generar leyendas y vincular colectivos a características monstruosas y peligrosas y delincuenciales, cuando para nada es así, por tal de invisibilizar a esas personas y visibilizarlas como un colectivo aterrador, ¿no? Y es bueno, las estrategias de siempre. Sí, de hecho teníamos un vídeo de Poder Migrante, que es uno de nuestros medios que últimamente recomendamos mucho por aquí y que seguimos recomendando, que hacía un análisis de eso que comentabas ahora, Pabli. Y bueno, amigas y amigos, parece que la ultraderecha y sus secuaces ya tienen un nuevo enemigo público a la vista al que señalar y atacar sin misericordia. Es prácticamente seguro que a partir de ahora darán la matraca con este tema día sí y día también, y si no al tiempo. Si antes han atacado hasta el hartazgo a los jóvenes menores migrantes no acompañados, mezclando churros con menas hasta en la sopa, ahora se dedicarán a atacar a los hijos de inmigrantes latinoamericanos, envolviéndolos a todos bajo la frase absolutamente racista de bandas latinas. A tenor de los recientes acontecimientos y reyertas entre bandas en los que lamentablemente han fallecido 2 personas, la ultraderecha, incluyendo medios de comunicación alarmistas y conspiranoicos, ni tardos ni perezosos, están vomitando su discurso de odio xenófobo, pidiendo la deportación de los jóvenes latinos y dibujando un escenario apocalíptico en el que bandas desenfrenadas, al más puro estilo de Mad Max, han tomado a España y sus ciudades, y en lugar de poner el foco en las causas de la violencia, lo están dirigiendo manipuladora y mañosamente hacia el supuesto origen de los miembros de esas bandas. Comprarles este discurso es muy, muy grave y peligrosísimo. Bueno, es muy grave y peligrosísimo. Así que nada, hay que estar muy atentos con esto, porque nos vienen diferentes. Es como, bueno, ya pasó la época de los menas, ¿no? Que odio decirle menas, ¿no? Que son menores extranjeros no acompañados, jóvenes sin referente, que han tenido que emigrar, además por unas condiciones estructurales muy heavy, de las cuales el norte global tiene muchísima responsabilidad, pero en este caso se está extranjerizando a personas y a jóvenes nacidos aquí, y que seguramente hay un montón de problemática social también alrededor de esos jóvenes, y se está securitando un problema que también puede tener un origen social. Así que estaremos atentos sobre todo a
a estar difundiendo elementos para contrarrestar este tipo de discursos, ¿no? Hacer el seguimiento de cómo de esta realidad también cómo las instituciones actúan ante esta realidad, y sobre todo a poner atención al tipo de información que nos llegan, a qué difundimos, a qué no, a qué nos creemos y qué no, y a cuándo pueden ser estrategias de la extrema derecha a estar de alguna forma generándonos y metiéndonos ese miedo en el cuerpo. Sí, porque además es eso, que yo creo que se genera un desencaje entre causas y efectos, ¿no? La gente de repente tiene miedo porque se supone que hay una especie de ola delincuencial muy grave y relacionan las causas de ese miedo con, en este caso, los latinoamericanos, ¿no? Como si el hecho de ser latinoamericano ya generase inseguridad a quien te rodea, ¿no? Y claramente, pues eso, ¿no? Hay como una disonancia entre qué causa y qué efecto genera cada cosa. Y al final también eso nos lleva como... Nunca hay las preguntas pertinentes que tú decías, ¿no? De qué causan esas situaciones de exclusión, de abandono, de bolsas de población permanentemente excluida, de jóvenes a los que no tienen ningún tipo de perspectiva de futuro. Esto en Francia además es como súper acentuado. Totalmente. Además, ¿no? De jóvenes que no tienen ningún tipo de futuro porque son permanentemente rechazados, y al final... Bueno, eso genera también bolsas de rabia que son preocupantes, porque va generando un clima de tensión, porque además la respuesta que recibes es que eres permanentemente peligroso, que eres, ¿no? Y nadie está poniendo el centro las causas de decir, bueno, pues ¿qué hacemos con los jóvenes que no tienen ninguna perspectiva de futuro, ¿no? ¿Cómo se la damos? Lo que decíamos antes, ¿cómo construimos políticas públicas que impulsen la inclusión, pero desde una perspectiva de diálogo intercultural, que es lo que tú siempre decías, ¿no? De la inclusión entendida como inclusión, como una cosa que se incluye en la otra, no como una cosa que se asimila a la otra. ¿Cómo articulamos todo eso para resolver este problema de la exclusión permanente que sufre gente todo el rato, ¿no? Sí, yo creo que eso es una conversación larga y tendida, conversaciones que tenemos pendientes como sociedad de tener, porque cuando realmente se están dando ese tipo de fenómenos, y tú hablabas de Francia ahora, ¿no? Como en la banlieue se dan este tipo de realidades también de jóvenes nacidos en Francia, en España, en cualquiera que sea el contexto cultural, pero donde hay unas estructuras sociales que les extranjerizan y todo, y seguir un supuesto manual del buen migrante, de hablar la lengua, de vestirse como ellos, ¿no? De alguna forma adoptar comportamientos de la sociedad mayoritaria. Con todo y así no funciona, porque se les sigue expulsando de muchísimos espacios profesionales, económicos, sociales, de acceso a la vivienda, ¿no? Como también hemos visto en estudios recientes. Entonces, como sociedad, hay que tener esa conversación, hay que crear correctivos, porque creemos que definitivamente que se den este tipo de mecanismo tiene que ver también con temas sociales y con expulsiones y procesos de marginalización que involuntariamente, muchas veces, o voluntariamente, muchas otras. Yo cuando pienso en el racismo institucional, que quiere de alguna forma establecer y conservar cierto orden, cómo se hacen unas políticas que acaban generando también estas dinámicas. Así que bueno, hay que seguirlo conversando, seguirlo observando y seguir sobre todo dando información para que estos bulos no se difundan cuando no son ciertos. Y hemos llegado al final de nuestras reacciones, hemos tenido un poquito de todo, humor, etcétera, tal. Y tenemos un proyecto. Siempre nos gusta presentar proyectos interesantes que nos inspiren, que pueden ser referentes, que puedan ser de interés para todas las personas que nos están viendo en la Futura Channel. Y hoy traemos un proyecto que es muy actual y que tiene una relevancia pública, política, social, súper importante. Así que les presentamos, bueno, en este caso, la web de Regularización Ya, que es un movimiento, bueno, que viene así como hashtag regularización ya se viene gestando a nivel estatal hace muchos años, pero en el marco del confinamiento, no en marzo específicamente, evidentemente se ve cómo todo eso que eran servicios esenciales estaban compuestos en muchos casos por personas migradas, muchas personas migradas en situación irregular que tenían una vía de entrada
irregular porque no están en situación de tener la documentación en regla, precisamente por una ley de extranjería súper racista, pues se vieron totalmente abocados a el aire, ¿no? No había un sistema que protegiese a este tipo de personas, entonces se vuelve todo este movimiento de regularización ya se vuelve muchísimo más fuerte y se hace un grito y una reivindicación institucional que lo que pide básicamente es que se haga una regularización de personas, ¿no? Sabiendo y partiendo de la base que tenemos una ley de extranjería que es profundamente, como lo decimos, racista y que obviamente jerarquiza las identidades y en este caso en función de la nacionalidad de donde vengas, pues puedes acceder o no a unos derechos. Entonces, regularización ya lo que viene es a pedir de manera institucional que haya este proceso de regularización y ahorita mismo está liderando un proceso con el que hablaremos de nuestro próximo invitado. En todo caso, aquí se habla, ¿no? Y tenemos en pantalla, hay una demanda urgente por la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria. Mientras nos vamos conectando con Jason, yo hago aquí, o sea, soy un poco autorreferencial porque es que a veces hablamos de la ley de extranjería como una cosa que sí, es muy mala, pero que no sabemos cómo se materializa en la vida de la gente, ¿no? Yo explico un poco mi caso personal. Yo vine como estudiante, ¿no? Como estudiante, a ti te dan algo que se llama una tarjeta de estudiante, una tarjeta de estancia por estudios, ¿vale? Yo estuve como estudiante 4 o 5 años, lo que duró mi carrera, pero tú aquí te puedes regularizar a partir de que estás 3 años como residente. Estar como estudiante no es estar como residente, tú simplemente te dan el permiso de estar, existir y caminar por las calles del Estado español, ¿no? Pero no eres un residente. Entonces yo para cambiar de estudiante a residente lo logré hacer al año número 5, ¿vale? Entonces alguien me tuvo que hacer el favor de hacerme un contrato en el cual yo pagaba la seguridad, la seguridad social porque no me contrataban en ninguna parte en ese momento, no había acabado mi carrera y era súper difícil. Entonces, bueno, un amigo me hizo el favor de contratarme y yo pagar mi seguridad social, obviamente. Luego, a partir de ahí, pasaron 2 años y cuando llevo 2 años puedo aspirar a la nacionalidad española. Entonces estamos en el año número 7, o sea, 5 años como estudiante, luego 2 años, ¿qué tal? La cita para la nacionalidad me la dieron 2 años después, en el año número 9, y eso yo tengo 2 años como residente como requisito porque soy colombiana, porque soy de una excolonia y con Colombia existe un convenio de bilateralidad que dice que son solo 2 años como residente, pero si yo fuera de la China, pues serían 10 años como residente. Entonces, esos privilegios también por las relaciones coloniales que existen, también hay que visibilizar eso, que en muchas ocasiones las personas latinoamericanas administrativamente podemos tener un poco más de privilegio. Entonces, en el año 7, en el año 9 tengo mi cita en la cual me preguntan cosas que la mitad no, que el 70% de las personas por la calle en cualquier ciudad o pueblo de España no podrían responder. En ese momento me acuerdo que me preguntaron de cómo se llamaba la esposa de Rajoy. Digo yo, ¿para qué necesita uno saber eso para tal? Y 3 años después, en el año número 12, salió, 4 años después, en el año número 13, salió la nacionalidad. Entonces, claro, estamos hablando de un proceso súper largo. Repito, por ser colombiana tuve muchísimo más privilegio, pero claro, el estar irregular te permite no acceder al país. Yo tenía que pagar mi seguridad social, tenía que tener un contrato fijo de 8 horas, que ahora, gracias a la reforma laboral, no va a ser una excepción y esperemos que sea la regla, pero me pedían cosas que muchas personas españolas no tenían. Entonces, todas esas entrebanks y esos obstáculos que hay también para hacer un proceso de regularización y posterior nacionalización, pero ahora estamos hablando solo de la regularización, el hecho de que tú como contribuyente, como persona que trabaja cada día, puedas tener unos derechos y cumplir también unos deberes, es algo súper rocambolesco, ¿no? Y hay un dicho siempre desde el movimiento, ¿no? Que no hay papeles sin trabajo, porque no
te piden estar trabajando para tener papeles, pero es que tampoco hay trabajo si no tienes papeles. Entonces, ese pez que se muerde la cola constantemente, y precisamente Regularización Ya es un movimiento que reivindica que haya una regularización permanente y sin condiciones en el Estado español. Y hay una iniciativa legislativa popular que de la cual nos va a hablar Jason ahorita. Pabli, perdón, que yo estoy súper dicharachera hoy, yo con una total cosa, atención. no Lo has sé. hilado muy bien para presentarle. Claro, es que ves. Entonces, precisamente con este proyecto de regularización ya, que por favor recomendamos un montón que vean la web, que se enteren de qué es, que vean un montón las campañas de visibilización que se están haciendo sobre la iniciativa legislativa popular, de la cual nos va a hablar nuestro próximo invitado. Y con esto cerramos y pasamos a nuestra siguiente sección para charlar tranquilamente con Jason García. Hola, Jay, ¿nos escuchas? Buenas. Nosotros no. Ahora sí le escuchamos. Bueno, le damos la bienvenida primero a Jason García López, que es, para mí además es un hermano. Ahora me hace un montón de ilusión tenerlo aquí. Es politólogo, es activista, es poeta, afrocolombiano y afroespañol, antirracista, miembro de diferentes colectivos, espacios sociales como Espacio Afro y Regularización Ya, como hablábamos hace un rato, movimiento por visibilizar la identidad africana en el Estado español y en pro de derechos para las personas racializadas. También es autor del libro, del poemario Derecho a Admisión, que tenemos aquí. Que no me lo ha firmado, ya ahí lo vemos. Derecho a Admisión, que va en su cuarta edición ya, y ahora nos vas a contar, hermano, la emoción por esto. Ha trabajado en el ámbito político institucional, ha sido asesor de la diputada Ría Bosau, bueno, en fin, muchísimas cosas. Y para nosotros, querido Jay, es súper importante, porque en la Futura Channel uno de nuestros pilares fundamentales es la lucha antirracista, esta interculturalidad crítica, ¿no? Es saber que España no es solo blanca, que Cataluña no es solo blanca, que Europa no es solo blanca, como nos decía Angela Davis hace meses cuando nos visitaba. Así que tener a una persona como tú es súper importante, así que te damos la bienvenida. Eres nuestro referente también. Gracias por tu trabajo y compromiso. Estoy haciendo súper de groupie aquí, pero, o sea, el amor que se note. O sea, esto es así. Total. Así que bienvenido, bro. Muchísimas gracias, la verdad que para mí es un placer estar aquí conversando con vosotras. La verdad que ya estaba siguiendo la pista del programa, que estáis haciendo un trabajo súper potente, súper interesante, como uniendo diferentes discursos, narrativas, luchas sociales, y eso es importante, ¿no? Ahora en el momento en el que estamos, ¿no? Que tenemos que unirnos mucho más para poder hacer frente a todo lo que se va a venir. Muy bien. Sí, entonces para empezar queríamos hablar de algo que creemos que es importante para ti y es importante para todas, que es el tema de la manifestación este sábado 19 a las 11 en apoyo de la regularización de las personas migrantes, porque se está haciendo esta recogida de firmas, de 500.000 de firmas, que no son pocas, para impulsar esta iniciativa legislativa popular. Entonces te queríamos preguntar cómo va el proceso de organización, que hemos visto que hay más de 10 comités en distintas ciudades y pues cómo se puede apoyar, cómo se puede la gente involucrar, también igual para que se entienda un poco exactamente qué es una ILP, si puedes dar 2 pinceladas también sobre esto. Sí, bueno, digamos que el sábado no es tanto una manifestación, sino que es una concentración en diferentes partes del territorio, porque digamos que es nuestra salida a las calles. En una acción estatal de recogida de firmas. Vamos a estar en Santiago de Compostela, en Bilbao, en Albacete, en diferentes provincias de Andalucía, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Extremadura también. O sea, vamos a estar en diferentes partes del territorio precisamente para
poner sobre la mesa la capacidad autoorganizativa de las personas migrantes y racializadas, ¿no? Este proceso empieza hace ya casi 1 año y medio, si no lo recuerdo mal, casi 2 años, en el cual diferentes organizaciones y personas migrantes y racializadas nos unimos en un marco en el cual en Portugal y en Italia se estaban planteando una serie de regularizaciones, ¿no? Nosotras vimos que España, en nuestro país, no se podía quedar atrás y que por tanto también teníamos que presionar a nivel de sociedad civil por que se regularizara a todas las personas migrantes en situación administrativa irregular. Además que el marco en el cual estábamos, que era un marco de emergencia, situación de emergencia tras la crisis sanitaria, económica y política que se ha dado con el COVID, daba aún más razones para poder proteger a las personas más vulnerabilizadas que hay en nuestras sociedades, ¿no? Que son las personas en situación administrativa irregular. Tras una primera línea de articulación política, de tejer, de marcar una línea comunitaria entre todas, de cómo queríamos llevar a cabo esa acción institucional, empezamos ya a tocar puertas a nivel nacional y a nivel también europeo y a nivel internacional. Y aquí digamos que voy a dos hitos digamos importantes de todo lo que ha sido el movimiento regularización ya. Fue primero el plantear una mirada crítica a esa medida estrella del gobierno que era el ingreso mínimo vital. Nosotras planteamos que ese ingreso mínimo vital no protegía de verdad a todas las personas y que dejaba a una de las poblaciones más vulnerables, a las personas migrantes en situación administrativa regular, fuera del marco del ingreso mínimo vital. No simplemente lo planteamos en modo de crítica, sino que hicimos un documento que pudiesen ver en nuestra página de regularización ya, en la cual le dábamos las vías al gobierno para que incluyera a las personas migrantes en situación administrativa irregular, porque había vías para poder incluir a las personas migrantes en situación administrativa irregular en el ingreso mínimo vital. Como suele pasar en cuestiones de políticas públicas progresistas, las personas migrantes y racializadas, en este caso de situación administrativa irregular, se quedaron fuera de la medida estrella de gobierno, el ingreso mínimo vital. El segundo paso a nivel y voy a intentar resumir para no alejarme mucho porque es que, bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero después hicimos una campaña de incidencia en la cual, junto a la coordinadora Obrir Frontera de Cataluña, trabajamos una proposición no de ley que finalmente apoyaron una parte importante de partidos en el Congreso, pero que al final no salió adelante precisamente porque digamos que el partido que tiene en su mano la regularización y el mejoramiento de las condiciones de las personas migrantes, que es el Partido Socialista, se negó a aprobar la proposición no de ley. Tras este paso, digamos, de incidencia institucional, nosotros hicimos como una reflexión interna de cómo seguir en este camino, y aquí fue cuando ya se llegó a la conformación de la plataforma Esenciales, que es la plataforma que saca adelante esta iniciativa legislativa popular, que como sabéis es un mecanismo que es uno de los mecanismos básicos de participación política, ¿no? En la cual un grupo de personas, organizaciones puede incidir para que en el Congreso se debata sobre una cuestión que se considere importante. Aquí es algo, a nivel de informar sobre la ILP, también es importante que las iniciativas legislativas populares no pueden tocar materia orgánica, que esté protegido por ley orgánica. ¿Esto qué quiere decir? Que hay ciertas materias que en la participación ciudadana a través de la iniciativa legislativa popular no puede incidir para que se cambie. Entonces nosotras, por esta misma idea vimos que se nos tiraron atrás 2 ILPs y tuvimos que buscar las formas de que esta ILP saliera adelante y no tocara materia de ley orgánica, porque la ley de extranjería es materia de ley orgánica. Y bueno, al final lo conseguimos metiéndonos a través de una disposición transitoria para poder llevar a cabo esta iniciativa legislativa popular, para seguir presionando al gobierno y a los diferentes partidos a que de verdad se comprometan con la regularización de todas las personas migrantes en situación administrativa irregular. Entonces, digamos que este es un resumen muy rápido de todo lo que ha sido el proceso. Pero aquí también, y ya termino con esta parte, es importante dejarlo
puesto sobre la mesa, ¿no? Esto no simplemente es un proceso de recogida de firmas, es un proceso político en el cual la autorganización de personas migrantes y racializadas quiere poner en el centro que ningún proceso de transformación social se puede llevar a cabo sin la participación de la persona migrante y racializada, pero no una participación folclórica, una participación de cogemos a una persona migrante y racializada y la ponemos en la mesa para intentar mostrar diversidad. No, aquí estamos hablando de la participación como movimiento, como proceso comunitario, como proceso colectivo en todos los procesos de transformación social, sea el que sea el de la defensa de la sanidad pública, el de la defensa de la vivienda, el de la defensa de la educación. Todos esos procesos como movimiento tienen que contar con las personas migrantes y racializadas que están autorrealizándose, y en este caso a través del movimiento de regulación. Ya, entonces va más allá de una recogida de firmas, va también, digamos, en el sentido de un cambio de paradigma en el cual ya las personas migrantes y racializadas no pueden quedarse fuera de los procesos de transformación. No pueden quedarse fuera no porque ya no nos van a dejar fuera sí o sí, sino porque no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir de ninguna de las maneras. ¿Sí? Digamos que esta recogida de firmas, esta ILP, va más allá también de esta recogida de firmas, y vamos a trabajar para conseguir esa regularización. Súper importante, Jason, esta reflexión, ¿no? de cómo estamos hablando de una identidad política y politizada, ¿no? de las personas migrantes de este país, independientemente de su situación administrativa, y esto es un mensaje muy claro, ¿no? Para los partidos políticos, para las instituciones, para la sociedad en general, ¿no? Que no nos pueden excluir porque somos parte de esta sociedad, porque no lo vamos a permitir. Así que precisamente por eso es importante este proceso y visibilizarlo todo el que se pueda, porque aquí no hay un mensaje, ¿no? Solamente de dame tu firma, sino hay todos estos mensajes que se están haciendo desde el movimiento antirracista vinculados a través de esta ILP. Y precisamente decíamos antes, Jay, que esta iniciativa toma mucho más fuerza en el marco del confinamiento, porque obviamente fue un momento en el cual todas las desigualdades nos explotaron en la cara. Entonces, ¿cómo toda esta situación de la pandemia, y aquí ahora, ya que vamos a cumplir 2 años ahora en marzo de este primer confinamiento, cómo ha afectado a las personas racializadas? ¿Qué información tenemos para poder plasmar y actuar frente a ese impacto que ha tenido la pandemia en las personas con bagaje migratorio? Sí, creo que sí, hace 1 año y medio, 2, publicamos un texto, un amigo sociólogo, José Ariza, y yo, para Salto, que se titula ¿Por qué demandamos una regularización? ¿No? Que era como para que la gente entendiera por qué estábamos reclamando una regularización. Y allí, a través de la encuesta de condiciones de vida, principalmente del Instituto Nacional de Estadística, veíamos con datos, porque son los únicos datos que en un principio tenemos, la diferenciación entre nacionales y extranjeros. Veíamos con datos que ya antes de la pandemia, las personas extranjeras, principalmente las personas extranjeras que no son de países miembros de la Unión Europea, tenían, digamos, una vulnerabilidad mayor, o sea, que las desigualdades estructurales les afectaba de manera diferencial. Simplemente por dar algunos datos, ¿no? Y esto ya digo que son datos de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? En el caso de la tasa de riesgo de pobreza, entre los españoles que están en riesgo de pobreza se sitúan en un 18,1%. Entre los extranjeros que vienen de países provenientes de la Unión Europea se sitúan en un 45,8%. Para las personas extranjeras que principalmente vienen del sur global se sitúan en un 50%. La tasa de riesgo de pobreza en un 50%. Hay casi un 30% más de la tasa de riesgo de pobreza de los españoles en general. También en datos como la facilidad para llegar a fin de mes, el 53,5% de los españoles dicen que tienen dificultades para llegar a fin de mes.
los extranjeros provenientes de los países miembros se sitúa la tasa de que tienen dificultades en un 55,3%, y otra vez los extranjeros provenientes, las personas extranjeras, las personas migrantes provenientes del sur empobrecido, la que dicen que tienen dificultades para llegar al fin de mes, se sitúan en un 72,4%. Para darle también otra vuelta, ¿no? El lema de yo me quedo en casa, ¿no? Que estuvo tan presente durante, ¿no? Aquí se planteó, ¿no? Una reflexión de, bueno, yo me quedo en casa, pero ¿cómo nos quedamos en casa? ¿Quiénes se quedan? ¿No? Porque hay muchas personas que viven en asentamientos, como en diferentes partes del país. Allí en Cataluña, creo que es en Lleida, si no recuerdo mal, que es que donde hay bastantes asentamientos, pero bueno, diferentes partes de Andalucía, Comunidad Valenciana, también en Albacete, donde muchas personas migrantes en situación administrativa irregular viven en asentamientos, pero las personas extranjeras que de alguna manera están en situación administrativa regular, en cuestiones de tener luz suficiente, en cuestiones de tener calefacción, en cuestiones de cuántas personas viven en la casa y en cuántos metros cuadrados, los datos dan lo mismo, o sea que la casa, los metros cuadrados, el número de personas es mayor que la población general española. Y ya, digamos, esto ya digo, situándolo en un marco de que son datos que nos dan de personas que están en situación administrativa irregular. Todas estas cifras se crecen con muchísima fuerza y lo vemos directamente cuando hablamos de personas en situación administrativa irregular que directamente tienen negados todos sus derechos, ¿no? Y ya una última cifra en estos términos también que me parece importante, ¿no? Que es la cifra de las personas que están sin hogar, ¿no? Que creo que es una cifra que describe muy bien, ¿no? La situación de mayor vulnerabilidad de las personas extranjeras. Estos son datos bueno, lo vais a ver en el artículo, pero son datos del 2012, que fueron cuando se hizo el último censo, en el 2011, y también el último estudio de encuesta de personas sin hogar. De españoles, como digamos que la población que hay en España, el 82% son españoles y el 12,1% extranjeros. Pues de esta cifra de españoles que viven en la calle, personas sin hogar, se sitúa en 54,2%. Y la cifra de personas extranjeras, a pesar de ser el 12% de la población, se sitúa en un 45,8%. O sea, son unas cifras que demuestran la vulnerabilidad mayor de las personas extranjeras en situación administrativa regular. Pero ya, digamos, ampliando el marco, porque este es un marco más de pensar en términos de población extranjera. Pero si vamos a un marco de pensar en la población que no ha tenido ningún tipo de proceso migratorio, que ha nacido aquí en España, que lleva siglos, como es el pueblo gitano, viviendo en este territorio, no hay datos sobre origen étnico-racial en nuestras instituciones. España ha ido cambiando de excusa según ha ido pasando los años. Primero decían que estos datos no se podían recoger por una cuestión de ley de protección de datos, y ya en la última excusa en la que está es que la recogida de estos datos en sí ya es una cuestión discriminatoria. Pues... Si nosotros no... No, que justamente, perdón por interrumpirme, pero sí, precisamente iba como a eso, ¿no? La importancia de tener datos. También quería destacar ese nexo que hacías, ¿no? En el sinhogarismo entre las personas que están en situación de calle y el factor de la ley de extranjería, ¿no? De que poco se habla, pero es un foco como súper claro, y como si no tenemos datos, ¿cómo vamos a actuar frente a esos datos de desigualdad que ustedes, que esa cerca regularización ya, etcétera, puede aportar, pero que la institución tiene el deber y la obligación de poder tener para poder hacer políticas públicas que reviertan o que atiendan esa realidad, ¿no? Exacto, son datos fundamentales, o sea, a nivel de poder, primero, reconocer la diversidad étnico-racial de nuestras sociedades, eso como un punto principal. Y segundo, para realmente enfrentar al racismo, ¿no? Porque aquí hay una cuestión de la forma en la cual se entiende el racismo. O sea, siempre se ha entendido el racismo como una cuestión moral y no como una cuestión de poder.
Entonces se ha creído que principalmente se iba a luchar contra el racismo con campañas de sensibilización. Y eso no es suficiente, ¿no? Entonces necesitamos datos urgentemente, pero también, y ya termino con esta parte, necesitamos, digamos, hay una urgencia a nivel de llevar a cabo políticas públicas para desmantelar las formas en las cuales el racismo excluye a nuestras comunidades y pueblos de diferentes espacios, pero también ahí tiene que haber una pausa en el sentido de que necesitamos hablarlo. Necesitamos hablarlo entre las comunidades, entre los pueblos, entre las comunidades migrantes y racializadas, precisamente porque el Estado, hay un miedo histórico, ¿no? Del papel del Estado como ente criminalizador, como ente que excluye. Entonces, también aquí hay que tenemos esa urgencia, pero también tenemos que tener esa pausa de poder hablar sobre cómo queremos que se recojan esos datos, sobre cómo queremos participar en la recogida de esos datos y principalmente, como se han dado en otros contextos, como bien sabe Jess, en la forma en la cual nos queremos autoidentificar. ¿Cómo nos queremos identificar en esa recopilación? Yo, ahora que hablabas del papel del Estado y de situar el tema en la agenda, yo te quería hacer como dos preguntas. ¿Por qué crees, por un lado, que a España le cuesta tanto, niega tanto su relación con lo afro, ¿no? Y cuesta tanto hacer este reconocimiento como de la diversidad o de la pluralidad de la sociedad en la que vivimos? Y a la vez también, ¿por qué le cuesta tanto a la izquierda, ¿no? Situar el tema antirracista en el centro o en su propia agenda? ¿Por qué se generan estas tensiones? Sí, esto es algo que viene ya trabajando varias referentes del movimiento afro, negro, ¿no? Como Antumi Tuasillé, como Mayo Ortega, que hace nada publicó un artículo sobre la memoria de Céspedes bastante, súper potente. Otras personas a través del arte, como puede ser el artista afroespañol Jazz Solo también. Principalmente esta negación de España sobre su pasado colonial viene relacionada con que el reconocer la presencia negra en España es hablar sobre el pasado colonialista y esclavista de España. Entonces, prefieren utilizar otros marcos ligados a que la presencia de lo negro está relacionada principalmente con las migraciones contemporáneas, pero no quieren ampliar esa mirada porque tendríamos que debatir sobre el papel que jugó España en la esclavización y en el comercio de personas negroafricanas. Y en ese sentido, abrir también la discusión en términos de verdad, justicia y reparación. Y España, pero las diferentes sociedades, también en Cataluña, no quieren asumir ese debate. Están abriéndose gracias a la labor de diferentes personas y organizaciones que llevan durante años siendo de alguna manera señaladas por abrir este debate, pero ahora ciertas instituciones están siendo de alguna manera, están empezando a propiciar una apertura a ese debate. El debate del pasado colonialista y esclavista de España abre también la idea de cómo funciona el racismo en un marco histórico y no ya digo como antes planteaba en un marco moral, ¿no? En el cual el racismo es bueno o malo. Tú no puedes ser racista porque eres bueno y no hablar en términos de hemos interiorizado un marco racista y por tanto toda la sociedad está culturalmente insertada en el racismo y que por tanto cómo podemos, da igual bueno o malo, cómo podemos desmantelar todo ese sistema de dominación que gracias, digamos, también a todo lo que ha movido el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿no? Pero a nivel mundial, estamos empezando a introducir algunos conceptos en nuestros debates, como es la blanquitud, como es la supremacía blanca, como un sistema de denominación global, económico, político, la blanquitud como un sistema que privilegia a una serie de personas por el color de su piel, que le da acceso a privilegios económicos, sociales, y esto también es importante, psicológicos. O sea, psicológicos del verse
con capacidad de estar en una institución, del verse con capacidad de abrir las puertas de un museo para pedir que su obra se exponga ahí. O sea, hay una serie de ventajas económicas, sociales y psicológicas que están alrededor de la blanquitud. Y ya a la otra parte, ¿no?, que está muy relacionada con esto, los partidos de izquierdas suelen tener una conciencia muy clara sobre cómo se da de alguna manera un contrato de clase, ¿no?, entre las diferentes clases sociales a la hora de cómo se dan esas relaciones de poder a nivel del análisis marxista, ¿no?, de clase, gracias al movimiento tan grande, ¿no?, el movimiento feminista que ha puesto sobre la agenda cierto debate. También empiezan a entender cómo funciona el contrato sexual, ¿no?, cómo hablamos de un estado patriarcal, heteropatriarcal, pero cuando hablamos de racismo, la izquierda parece que tiene una especie de daltonismo social y todavía sigue hablando en términos de que la raza no existe. Podemos hablar de la clase, del género, de las identidades sexuales como cuestiones de construcción social, pero cuando se habla de la raza, en ningún momento se plantea desde un marco de análisis de las desigualdades estructurales, un análisis entendiendo la raza como una cuestión que no tiene base biológica, pero sí que es una construcción social y que nos sirve de las relaciones de poder que se dan en lo racial. Este tipo de debates en la izquierda todavía no se está dando, porque precisamente la izquierda bebe del sistema cultural en el que estamos, ¿no? Y ese sistema cultural está caracterizado por una negación absoluta de las desigualdades raciales, de lo racial, del pasado esclavista, del pasado colonial, y cómo muchos de estos espacios, por pertenecer, digamos, a este bagaje cultural, son espacios reproductores de blanquitud y reproductores de supremacía blanca. Y no hay, digamos, todavía una izquierda o unas izquierdas, algunas más que otras, ¿no?, que estén realmente profundizando en cómo llevar a cabo en sus procesos políticos, en sus estructuras organizativas, una acción que busque desmantelar el racismo. O sea, hasta ahora, ya digo, se están dando pasos importantes y bueno, y agradecer a Jess por estar dando ahí la batalla. No, yo voy a salirme rápidamente haciéndote otra pregunta. Una pregunta que tenemos 2 minutos, estamos así como súper cortitos de tiempo, pero precisamente cuando hablas de huir de esos espacios que nos excluyen, surgen proyectos, surgen iniciativas y surge la necesidad de autoorganizarse políticamente y crear unos espacios en los cuales sean espacios para tener todos esos procesos de reflexión pendientes hace años, y diría que hace siglos, algunos de ellos, de poder explicarnos, de poder entendernos, de poder construirnos, preguntarnos, ¿no?, entre nosotras. Y precisamente en ese marco también nace el Festival Conciencia Afro, que ahora será un nuevo espacio, y queríamos que nos contaras un poquitito en qué punto está y qué vamos a poder ver por ahí. Bueno, que nos expliques qué es y en qué punto está. Y de verdad que me voy a cortar porque me largo muchísimo. No, pero si aquí estamos, se llama charlando tranquilamente, lo que pasa es que después te tengo que meter el turbo, pero tú tranquilo, o sea, explica lo que tengas que explicar, pero ajá. O sea, es que no somos colombianos, tú sabes que eso es así. Le damos ahí. Pero sí, no, o sea, Conciencia Afro nace con la idea de entender la cultura como una herramienta principal a la hora de tomar conciencia de nuestra posición como personas negras en nuestra sociedad, ¿no? Y también para construir de alguna manera marcos referenciales comunitarios, o sea, a través de la cultura, de la expresión artística, de la fotografía, de la poesía, del teatro, de la música, del baile, del debatir sobre todas estas cuestiones, ¿no? De repente, una de las cosas que de alguna manera propusimos, que no había hasta entonces, porque nosotros nacimos de alguna manera para romper con la idea de la presencia negra en el espacio público, en las cuales diferentes organizaciones culturales y políticas llamaban al negro para que viniera a cerrar el acto bailando, pero nunca la llamaban para estar en la mesa debatiendo. Y nosotros queríamos unir, vamos a debatir sobre políticas migratorias, y luego nos vamos a bailar, y luego vamos a ver cómo este hermano, esta hermana, este hermane
ha trasladado esto a este cine, esta mirada, ¿no? En plan, cómo de alguna manera impulsar, que siempre lo planteo en estos términos, ¿no? Que para que hubiera un movimiento de derechos civiles fuertes tuvo que haber un renacimiento de Harlem, una revolución cultural que situara al sujeto negro como un sujeto de derecho, y para eso hubo años antes de los derechos civiles un renacimiento de Harlem. Entonces, Conciencia Afro viene, digamos, que nace con esa idea, y ahora estamos en pleno cambio de marcha, o sea, porque estábamos como residentes en el Centro de Creación Contemporánea Matadero, y ahora vamos a abrir nuestro propio centro cultural, que es un proyecto, la verdad que yo estoy súper ilusionado, no simplemente porque forme parte de Conciencia Afro, sino todo lo que se está hilando. Sacamos una campaña de crowdfunding y nos apoyó un montón de gente. Cada semana estoy reuniéndome con un montón de gente que me dice cómo puedo aportar. Los hermanos que nos están ayudando con la parte de la reforma, Usos de Arquitectura y Alberto, nos están apoyando muchísimo, y van a dejar un centro cultural espectacular, y van a pasar muchísimas cosas. Y este año también vamos a seguir con el Festival Conciencia Afro. En un principio va a ser en septiembre, y va a ser rompedor porque estamos preparando muchísimas cosas. Y aprovecho también para señalar a las hermanas de la periferia cimarrona, que también están ahí abriendo un espacio súper potente en Cataluña, y que forma parte de ese nuevo escenario en el cual nosotras estamos tomando todo lo que ya se había luchado antes, y lo estamos llevando allí, a otros lugares que nunca se nos esperaba. Ay, yo siento que nos van a cortar la conversación por la mitad, pero ya nos están haciendo señas de que se nos va el tiempo. Sí. Pero bueno. Bueno, te queríamos despedir, y muchas gracias por estar con nosotras, y felicitarte por la 4ª edición del libro, que bueno, 4 ediciones no son pocas, y nada, que si esperabas esta recepción del libro, y así ya como para despedirnos. Está siendo maravilloso. ¿Sí? O sea, yo estoy súper contento de todo lo que me está llevando este poemario, que precisamente, o sea, iba para un público concreto, ¿no? Para la que, pues, como se titulan los poemas, para las que crecimos sin tierra, ¿no? Que casi no hablamos sobre cómo nos sentimos las personas que vinimos muy pequeñitas aquí a este territorio, ¿no? Pero al final se está convirtiendo en algo que está traspasando públicos, y estoy súper feliz, y bueno, a seguir con todo este trabajo, y a por la 5ª edición. Genial. Muchas gracias, Jay. Te despedimos con toda la alegría de haberte tenido aquí. Esta es tu casa cuando quieras volver, así que nada, aquí seguimos visibilizando las iniciativas particulares, que siempre son colectivas, así que a tope con Derecho de Admisión, a tope con el espacio Conciencia Afro, que es un espacio hermano, y con amor, y a tope también con el proceso de darle visibilidad y apoyo a la iniciativa legislativa popular. Te queremos mucho, y a nuestra gente que nos está viendo, no es todo por hoy, todavía nos queda una parte, nos dejamos con nuestra tertulia, que está con Carla Galeote, con Mar Dalmau y con Jordi Molina, que avui se estrena también en la tertulia de la Futura News. Y tenemos más cosas esta semana, ¿no, Pablo? Sí, como decíamos, el miércoles a las 12 la Futura News en catalán, y a las 7 el mismo miércoles, si no me equivoco, la hora petarda con nuestra diosa reina referente, Samantha Hudson. Muchísimas gracias a todas por vernos. ¿Cómo te sentiste, Pabli? Bien, me ha gustado, le he pillado el gustillo. Pues genial, te esperamos por aquí mucho, que hacemos una buena dupla. No lo han dicho, pero lo digo yo. Y nada, gracias a todas y a todos por conectarse, por acompañarnos en la Futura News en esta edición, y los dejamos con la tertulia. Hasta la próxima. Hasta luego.
Hola, buenos días, un lunes, bueno, buenos días o buenas tardes. Ya estamos aquí un lunes más, estamos aquí en la tertulia con Jordi Molina y Marc Dalmau, dos de mis tertulianos preferidos. Entonces, bueno, creo que hoy el tema grande, ¿no?, que tenemos que hablar son las elecciones de Castilla y León, que creo que no han dejado indiferente y que han dado un gran vuelco, ¿no?, yo creo, al panorama político y también a invitar a la reflexión, que lo vamos a comentar aquí durante la tertulia. Yo me limitaré a leer los resultados que ha ganado el Partido Popular con 31 escaños, PSOE 28, Vox ha aumentado hasta 13, mientras Ciudadanos casi desaparece con 1, los ha perdido los que tenía, Podemos con 1, la Unión del Pueblo Leonés 3, Soria ya 3 y por Ávila 1, demostrando, bueno, que tal vez hay un cambio en el panorama político y no sé qué opináis, cuáles han sido los ganadores, los vencedores, hemos ganado como democracia, hemos perdido. No sé cuál creéis que es el análisis, yo me espero a que primero lo hagáis vosotros. Marc, por ejemplo, tú eres politólogo, dominas de este tema, así que si quieres empezar tú con el análisis. Sí, hola, buenas tardes a todos. Y bueno, lo primero yo creo que es analizar si la jugada del Partido Popular ha sido acertada o no, porque al final son unas elecciones anticipadas que tenían un interés concreto de, entiendo, por las encuestas que debían manejar antes de convocarlas, de ampliar su mayoría, cosa que no sé yo si les ha salido todo bien, porque es verdad que han ido reduciendo, ¿no? Porque hace 2 semanas decían que un triunfo serían 35 diputados para el PP, no han llegado, luego ya dijeron que 32, y bueno, ahí. Entonces, yo creo que lo primero sería ver si el Partido Popular ha hecho una buena jugada, porque tenía un socio de gobierno que era Ciudadanos, que quieres o no estaba en un proceso complicado a la interna, y ahora tienen a Vox con mucha fuerza pidiendo la vicepresidencia ayer mismo, lo decía Bascal. Entonces, no sé, ¿cómo veis esto primero de todo? Por empezar por algún lado. ¿Cómo lo veis, Jordi? Pues lo veo negro tirando a oscuro por lo que se refiere a los intereses de las fuerzas progresistas y por lo que decías del PP en concreto estoy de acuerdo. Creo que ganan las elecciones pero pierden la apuesta. Creo que Casado esperaba que Castilla y León fuera el inicio de un tour triunfante que le llevase en la mejor posición posible para asaltar el gobierno de España, y creo que se ha quedado muy lejos de eso y además ha salido muy caricaturizado de esas elecciones donde se le ha visto en momentos realmente muy pintorescos, ¿no? La imagen de Casado haciendo campaña hablando de temas tan sensibles como los abusos de la Iglesia Católica delante de jamones colgados detrás suyo, en fin. Entonces, creo que Casado sale muy tocado, creo que sale reforzada Ayuso en ese pulso particular que mantienen ambos y principalmente y especialmente preocupante, creo que sale reforzada la extrema derecha que, digamos, toma la foto como fuerza emergente que puede tener por primera vez en una administración tan importante como Castilla y León responsabilidades de gobierno. Y principalmente ese es uno de los mensajes principales. Hay otros que supongo que iremos comentando a lo largo de la tertulia de hoy, como por ejemplo la casi desaparición de Ciudadanos o el muy mal resultado de Unidas Podemos y el triunfo de una plataforma de la España vaciada como Soria ya. Pero vaya, para no avanzarme, como mínimo coloco estos titulares y los vamos comentando. Sí, yo lo primero que quería decir que no es algo que se esté diciendo mucho, que si nos fijamos no había ni una candidata mujer, creo que eso también es importante decirlo. Si estamos siempre exponiendo que necesitamos paridad y que las mujeres necesitamos representación, lo que no puede ser es que, al menos a mi modo de ver, que en unas elecciones en pleno 2022 no haya ni tan solo una candidata mujer. Eso para empezar. Y en segundo, sí que creo que aquí el Partido Popular ha jugado muy mal sus cartas hasta el nivel de que la gran victoriosa ha sido Vox, y eso creo que es algo que debemos de empezar a asumir, y creo que también tenemos responsabilidad por parte de los sectores progresistas de empezar a entender que a esta gente se le escucha, que llegan a muchísima gente y por lo tanto dejar de infantilizar un poco a su votante o a su discurso, porque creo que en el momento en que no empezamos a tomarnos en serio sus proclamas, estamos perdiendo terreno. Asimismo, claro, estamos en un punto donde se ha votado a un candidato que tenía tweets comparando el aborto con el holocausto, diciendo que se tenía que heterosexualizar el fútbol, diciendo, bueno, tratando incluso la homosexualidad como una enfermedad, o tratando a mujeres de putas. O sea, ¿contra qué estamos compitiendo? Porque cuando se habla de qué podemos hacer el progresismo, me viene la pregunta de ¿hasta qué
nos enfrentamos, con quién estamos compitiendo, porque ni tan solo son armas políticas, como decía Jordi. Tenemos a un señor que es Hermann Tertsch, que hacía comparecencias en un bar lleno de botellas de alcohol y no pasa absolutamente nada. Entonces tampoco sé cuál es el papel del progresismo o qué pueden hacer los partidos de izquierdas que están perdiendo votos para refutar esas posturas que son de todo menos políticas. Sí, es complicado, ¿no? Yo creo que ver cómo actuar contra la extrema derecha, viendo que el Partido Popular va a pactar con ellos, yo creo que sin mucho miramiento. Y en este tema nos pregunta David por el chat si creemos que quieren entrar en el gobierno de verdad o es simplemente un farol para negociar. Yo personalmente creo que ya han superado la fase de dar apoyos desde fuera y yo creo que quieren mostrarse como un partido útil y un partido de gobierno antes de las generales. Entonces, yo creo que igual sí que quieren entrar en un gobierno ya y yo creo que es un momento ahora. No sé cómo lo veis vosotros. Yo estoy de acuerdo con la tesis de Marc. Yo creo que sí, que yo experimental de arraigo, de aparición en la esfera pública la tienen consolidada y el siguiente salto es hacer políticas emblema que puedan luego extrapolar a nivel estatal. Creo que ellos están ahí. De todas formas, creo que la pregunta, y no es una pregunta sencilla, es una pregunta muy compleja de la que yo no tengo la respuesta, es cómo combatir la extrema derecha. Es una pregunta que un montón de politólogos, un montón de expertos, un montón de activistas se están planteando. Yo escuchaba a Carla hablar en su vídeo hoy de cordón sanitario. Hemos visto cordones sanitarios ya a Vox. Yo no sé hasta qué punto esto se nos está quedando pequeño, porque al fin y al cabo a ellos también les va bien retroalimentarse, ¿no? y de alguna forma victimizarse como una fuerza útil ante estos tipos de cordones, que creo que son útiles pero que tienen sus limitaciones, y por eso apunto una idea que es mucho más compleja de articular, que es construir comunidad inclusiva, construir comunidad diversa, hacer políticas públicas fortaleciendo sanidad y educación, es decir, construir una sociedad mucho más preparada para desactivar por sus propios medios los discursos del odio, más que desactivar los partidos del discurso del odio. Entonces creo que ahí está el gran reto, construir una hegemonía social, cultural, política que dé muy poco espacio a este tipo de discursos que están arraigando y que tienen altavoces muy poderosos. Ahí me planto. Sí, porque al final Vox capitaliza un discurso de odio que estaba en menor o mayor medida en la sociedad. Simplemente han capitalizado esos discursos que antes yo creo que estaban en sectores muy minoritarios, pero que han extrapolado a nivel general. Entonces, otro punto yo creo importante de estas elecciones son pues Soria ya, ¿no? Que han conseguido un 42% de voto en la provincia de Soria y han conseguido 3 procuradores en las Cortes. Y bueno, ¿cómo veis la irrupción otra vez de la España vaciada, esta vez en unas autonómicas? Sí, es que aparte yo creo que también debe haber un componente de autocrítica. Yo, por ejemplo, puse en mis redes sociales que creo que la izquierda, es evidente que estamos teniendo malos resultados y creo que es algo que debemos de empezar a asumir, no pasa nada por asumirlo. Y yo puse, por ejemplo, en mis redes sociales que creía que se tenía que hacer una autocrítica, empezar, bueno, pues a buscar caras nuevas, discursos nuevos, que volvieran a recuperar la ilusión y un poco hacer como discursos más constructivos. Y recibí muchos comentarios de personas incluso de izquierdas que tal vez pueden votar el mismo partido que yo, que decían que no, que autocrítica ya había suficiente y que el problema era de los medios de comunicación. No sé hasta qué punto hay la verdad, ¿no? En esta frase creo que es evidente que los medios de comunicación juegan una mala pasada, más que nada porque invisibilizan, corrompen todo con las fake news y van expandiendo bulos, pero también creo que ponerle la culpa a un elemento externo y no tanto también a un elemento interno, que tal vez estamos fallando, pues tal vez en dotar a los territorios. Creo que se debería organizar, ¿no?, más a nivel territorial y dar más autonomía tal vez a los territorios para que hicieran más política, no lo sé, pero creo que también hay un componente de autocrítica y de empezar a renovar filas. Yo sinceramente tengo esa impresión. Hay 2 grandes mensajes de estas elecciones: el triunfo de la extrema derecha y el triunfo de una plataforma municipalista de la España vaciada como Soria ya, ante la cual la izquierda hoy en día no tiene una propuesta clara. Y eso es muy preocupante, ¿no? Entonces, pasar de 10 a un diputado es muy mal resultado para Unidas Podemos. Eso es impepinable. La pregunta es, de aquí
a finales de año del 2023, cuando se van a celebrar las elecciones generales, la plataforma que surja de Unidas Podemos, otros espacios de la izquierda, liderada por Yolanda Díaz, va a ser capaz de combatir el discurso del odio para, digamos, hacer frente a Vox y dar una respuesta también a la España vaciada, porque son dos ejes que son fundamentales para salir un poco de la esquina de la izquierda, que es donde ahora mismo se está situando Podemos, y empezar a ser una fuerza creíble que pueda sustituir una formación progresista como es el Partido Socialista, que se queda siempre a medias. Entonces hace falta que veamos hasta dónde puede llegar este proyecto, hasta dónde puede llegar esta ilusión que existe y que no se ha visto, o se ha visto de forma muy tímida hasta ahora. Es decir, Yolanda Díaz ha hecho prácticamente un acto en toda la campaña que sinceramente fue un acto de muy pequeño formato. Seguramente tenían dudas ellos mismos de si tenían o no que tomar cartas en esta contienda electoral, y ahora hace falta ver hacia dónde cristaliza esta opción. Ahora mismo está claro que el proyecto tiene un techo de cristal evidente que cada vez mengua más. Hay una esperanza de oportunidad ahí y hay que ver cómo se articula para que en 2023 sea competitiva. Y ahí es donde yo creo que está el principal reto. Unidas Podemos sola no va a poder, Yolanda Díaz sola tampoco. Hace falta que haya un contenido con propuestas y bien articulada en el territorio, como demuestran plataformas humildes como Soraya. Sí, yo creo que has marcado lo que hace falta. Yo creo que son los dos grandes problemas. Que la marca electoral Unidas Podemos, yo creo que ya no da más de sí. Entonces hay que ver si hay que ampliar la plataforma, y luego la implantación territorial. Yo creo que eso es un problema que tiene Unidas Podemos. Es verdad que Izquierda Unida tenía implantación territorial en algunos sitios, en otros no. Entonces Podemos tampoco lo ha llegado a conseguir fuera de grandes ciudades. Creo que hay que trabajar en ello, pero el tiempo es el tiempo que hay, entonces va a ser complicado. Y dar respuesta a la España vaciada sin implantación territorial lo veo muy complicado, porque no se va a ver como un proyecto territorial. Entonces, veo que eso va a ser problemático. No digo que sea imposible, pero es problemático, y si quiere trabajar en esta línea Yolanda Díaz, hay que empezar cuanto antes, porque es que si no, no va a dar tiempo. Sí, aparte yo creo que Yolanda Díaz precisamente en numerosas entrevistas ha dejado caer y ha dejado ver de que debía de haber una remodelación del espacio. Yo creo que Yolanda Díaz está preparada, y creo que ella sí que recupera el espíritu de la ilusión que tal vez teníamos hace unos años, y creo que incluso recupera el espíritu de gente que puede ser votante del PSOE. O sea, creo que es un perfil muy transversal, muy fresco, y además que es impecable, ¿no? Su discurso es impecable y creo que tiene que ir por allí, pero también me da un poco de miedo darle a ella, a una sola persona, la responsabilidad, porque creo que no es solo ella. Es una organización política y por lo tanto se debe por remover un poco los cimientos, yo creo sinceramente, y creo que, por ejemplo, en Twitter yo veía cómo se le ponía la responsabilidad a nivel personal a Yolanda Díaz, y creo que no debe ser así. Una organización que es plural y transversal es a nivel territorial, y por lo tanto se debe dotar de autonomía a nivel territorio, y sobre todo empezar a ver cómo combatimos el discurso de la extrema derecha, porque tal vez estamos pecando de solo centrarnos en eso y no llegar a la ciudadanía de otra forma, o tal vez no sabemos exponer o llegar las políticas que hacemos, ¿no? Por ejemplo, Yolanda Díaz en su Ministerio del Trabajo ha hecho cosas impecables, y tal vez no hemos sido capaces de traspasarlo a la ciudadanía. No sé, creo que sí que debe de haber una autocrítica, y sobre todo no hacer recaer toda la responsabilidad a Yolanda Díaz. No sé, ¿qué opináis? No, ya, estoy de acuerdo. También creo que para lanzar algún mensaje de esperanza, aunque sea a modo de atenuante, aunque no tiene que ser, digamos, autocomplaciente, pero sí un atenuante, no sería Castilla y León la plaza más favorable para la izquierda en términos históricos, ¿no? Son 35 años de gobiernos de derecha, y por lo tanto seguramente si esperábamos ver cristalizar en un territorio las políticas progresistas del gobierno de coalición, la plaza de Castilla y León era la más adecuada. También lo digo también porque seguramente un gobierno que articula su mayoría, especialmente con Esquerra Republicana, con Bildu, con fuerzas de izquierda como Más País, con Compromís, es visto en este territorio en general, hablo en general, obviamente siempre hay excepciones,
como alianzas siempre sospechosas, ¿no? Y seguramente ahí puede haber un mensaje no de asumir el resultado, el nefasto resultado, pero sí de pensar que España no es exclusivamente Castilla y León, y donde más arraigo va a tener Yolanda Díaz especialmente va a ser en las periferias, en las naciones sin Estado, en los territorios que no están en el centro del Estado. Ahora bien, autocrítica toda, las fuerzas de izquierda no podemos señalar a los medios de comunicación, no podemos señalar al vecino, no podemos señalar al problemas internos, tenemos que ser autocríticos, tratar a la gente como adultos, como sujetos críticos, y eso sí, insisto en la primera idea, tratar de que las políticas que se implementan sirvan para cohesionar más la sociedad, de tal forma que el miedo, que es de lo que se alimenta principalmente la extrema derecha, tenga cuanta menos espacio mejor. Y ese es el reto y esa es la complicación. Y una última idea en esto, y ahí le pongo también el foco a Ciudadanos, la elección de Ciudadanos, ¿no? Y ya lo vimos en Cataluña. Ciudadanos nació de la confrontación en Cataluña especialmente, y Cataluña fue la cuna de Ciudadanos, el conflicto territorial fue su eje principalmente, y hoy vemos que en política quien agita la bandera del odio y la confrontación siempre acaba llamando a alguien que odia y confronta más fuerte que tú. Y yo creo que Vox ha hecho de Ciudadanos justamente eso, ¿no? Lo ha borrado del mapa porque para eso ellos son los mejores. Sí, totalmente. Y no, otro tema que me parece más interesante es la afectación de esto, por ejemplo, a Andalucía, ¿no? Porque la sombra de elecciones en Andalucía también estaba, y yo hoy leía, ¿no?, que hoy es más complicado que haya elecciones en Andalucía que ayer, porque viendo los resultados no creo que les interese lo más mínimo. Creo que es positivo porque así la izquierda tiene más tiempo, ¿no?, para trabajar en un proyecto común, que va a ser complicado, pero yo creo que, por ejemplo, Andalucía hubiese sido otro escenario diferente para analizar cómo puede implicar, ¿no?, el nuevo rumbo de la izquierda, pues el espacio este de Yolanda Díaz, pero que es verdad que Castilla era muy complicado. Quiero decir, es un territorio que históricamente es muy complicado. Y bueno, hay que ver cómo afecta esto a las elecciones andaluzas, cómo lo veis, y sobre todo a las andaluzas y a las generales, porque también ¿no?, había rumores, ¿no?, de adelantar las elecciones generales. Creo que eso ya queda descartadísimo. Yo creo que adelantar elecciones sería un error profundo, o sea, en mi opinión, yo no soy politóloga, simplemente por lo que voy leyendo y porque me gusta leer estas cosas. Yo creo que sí que había posibilidades de que hubiera unas elecciones en Andalucía adelantadas, pero creo que eso no va a ser posible más después de lo que ha pasado en Castilla y León, que es que el Partido Popular ha perdido. O sea, sinceramente, por mucho que haya ganado las elecciones, realmente ha perdido porque a quien le ha dado más votos y más auge precisamente es a su contrincante, que es Vox, y que creo que además es una fuerte proclama a Pablo Casado y en forma negativa y muy positiva para Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que a nivel generales aún veo más imposible convocar elecciones, teniendo en cuenta que quien está gobernando es PSOE y Unidas Podemos. Por lo tanto, creo que prácticamente sería, convocar unas elecciones ahora sería casi entregarle el gobierno al Partido Popular y Vox. Y creo que también tenemos que entender la responsabilidad que tienen las izquierdas de hacer un proyecto común, de unirse y de remodelarse, más que nada porque nos estamos jugando o un proyecto común unido y sólido, o darle el gobierno a Vox. O sea, creo que eso también es importante y que aquí juega una responsabilidad que las izquierdas tienen que empezar a asumir. Sí, pero yo en este punto quería, pues yo creo que el PSOE tiene que tener un toque de atención de que hay que cuidar los socios de gobierno que le están dando mayoría en el Congreso, porque la reforma laboral, pues bueno, ha implicado un punto de reflexión en que no hay una alternativa que no sea con los socios progresistas, y creo que el PSOE tiene que cuidar esos socios hasta final de legislatura, porque es que si no puede provocar que no salgan las cosas y entonces haya un bloqueo que nos lleve a una situación pues muy negativa para el gobierno. Y yo creo que también aquí sí que es verdad que hay que darle también un golpe de atención a Esquerra y Bildu, que con la reforma laboral se quisieron no manchar las manos porque ya creían que iba a salir, y si no llega a salir hubiese sido complicado para ellos argumentarlo a nivel interno, yo creo. Creo que el interés de las fuerzas progresistas pasa por agotar la legislatura para poder sacar pecho de las políticas resultados
que la ley de vivienda fructifique, que el escudo social dé sus frutos y todo eso que pueda servir de capital político para convencer a la ciudadanía. Y sobre el PSOE, yo creo que es un actor político que tiene una crisis de personalidad persistente, que en función de con quién negocia y a quién se acerca puede cambiar de color. Y el problema del PSOE es que delante del embate de la derecha puede tener la tentación de sacar su cara más conservadora para no asustar a su votante más de centro, cuando probablemente lo que haría falta es pues desmelenarse y asumir que la única dirección de Estado que puede tener en clave feminista, en clave derechos sociales, en clave plurinacional, es la que hace jugar a todos estos actores que, como bien decía Marc, después de la reforma laboral han quedado un poco alejados de la principal hoja de ruta. También, obviamente, todos juegan sus cartas. Esquerra Republicana sabe perfectamente que a sus votantes les gusta mucho Yolanda Díaz, y igual que a los votantes del PSOE, y que la reforma laboral saliera o no saliera, o saliera un poco a medias, les beneficiaba en clave partidista. Yo creo que hace falta mucha más responsabilidad de todas las formaciones políticas, sin excepción, saber lo que nos estamos jugando, y lo que nos estamos jugando no es otra cosa que en cuestión de 2 años podamos tener ministros que digan las sandeces que decía el candidato por Vox de Castilla y León. Ese es el drama, y por lo tanto la responsabilidad es enorme. Sí, eso va a ser complicado, pero sí que es verdad que yo creo que hace 6 meses ninguna encuesta daba mayoría a nivel nacional a PP y Vox, porque la verdad que ellos no tienen socios va a ser complicado, si no tienen mayoría absoluta juntos, conseguir socios para una posible investidura y un posible gobierno. Pero sí que es verdad que esto le va a dar un empuje a Vox, que el PP también tiene que tener cuidado, porque les pueden hacer aquí una jugada peligrosa. Y así, para finalizar, si queréis decir alguna cosa más, porque la verdad que nos quedamos con un poco tiempo, si algún análisis final de un poco de optimismo, yo creo, porque ha sido una tertulia un poco triste, pero algún mensaje de optimista, sí, para acabar. Yo creo que el mensaje optimista está en que tenemos tiempo, que precisamente la izquierda es experta en caer y volver a levantarse, que tenemos la obligación incluso de alzarnos, de volver a ilusionar a la gente. Básicamente nuestras políticas se centran en la ciudadanía y en los derechos humanos, por lo tanto, volver a aprender, no pasa nada, reconstruirnos, somos expertos en esto, y por lo tanto yo estoy ilusionada, o sea, más que triste, creo que estoy muy motivada para seguir trabajando, para seguir haciendo cosas como hacemos aquí en la Futura Channel. Son esenciales para que en 2023 tengamos plurinacionalidad, lingüismo y diversidad básicamente del gobierno. Por lo tanto, ya seguir trabajando, y creo que que es un golpe duro porque somos expertos en eso y por lo tanto nos vamos a recuperar. Creo que mejor que Carla no lo voy a hacer, porque ella es mucho más optimista que yo, aunque creo que hay razones para serlo. Yo pongo el Benidorm Fest o pongo los Goya y veo mensajes de esperanza, mensajes comprometidos con los derechos humanos, mensajes feministas, mensajes que ojalá la soberanía nacional a veces no recayera en el Congreso de los Diputados, y sí en el mundo de la cultura y de las artes, que normalmente son mucho más modernos y abiertos de mente que según qué grupos parlamentarios en el Congreso. Pero vaya, la democracia es eso, es la soberanía popular, y por lo tanto no tenemos más remedio que convenciendo de que los proyectos igualitarios, de libertad, de fraternidad, son los que defendemos las fuerzas progresistas. Pues sí, y yo creo que voy a coger lo que ha dicho Jordi, ¿no? Trabajar desde la comunidad, desde la cercanía, desde tu vecino, tus redes de contacto más próximas, que no haya discursos de odio. Y nada, pues lo dejamos aquí hoy. Nos vemos el miércoles a las 12 con la tertulia en catalán, y el miércoles a las 7 tenemos la hora petarda con Samantha Hudson. Así que os esperamos el miércoles, y muchas gracias por estar por aquí. Adiós. Gracias, hasta luego.